Si quieren que el canal siga adelante, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y, por supuesto, denle like a los videos. Este fic le pertenece a Amgron11. El link de su perfil de fanficción estará en la descripción. Visítenlo, tiene fics muy buenos que pronto traeré al canal. Los invito a apoyar su trabajo dejándole comentarios en sus fics, siguiéndolos y añadiéndolos a favoritos. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 31. Sin esperanza. Veo que me he librado de una buena al dejar de ser la heredera, hermanita y, comentó con un cierto tono socarrón Hanabi, mientras observaba a Hinata sentada en el escritorio de su padre rodeada de 1000 documentos. Hanabi, contestó la ojiperla mayor con una sonrisa. Hanabi tenía fama de ser una persona seria y formal fuera de los muros de esa mansión, pero con su hermana era cariñosa y hasta bromista. Ambas se querían con locura, por mucho tiempo solo se tuvieron la una a la otra, y todavía, a pesar de la conducta más amorosa de su padre y de que la ojiperla menor tuviera novio, se apoyaban la una en la otra en todos los asuntos importantes. Como en el actual, enseguida acabo de organizar lo que estoy haciendo para dejártelo fácil. Por muy fácil que lo pongas, el papeleo y yo no nos llevaremos nunca bien y, repuso la castaña. Durante mucho tiempo, ella había sido escogida como heredera del clan, y entrenada para desarrollar esa tarea, pero, tras el incidente de la noche de la muerte de Naruto, su padre había cambiado radicalmente de opinión y dejado a sus hijas elegir su destino. Y, por supuesto, Hanabi había elegido a Konohamaru y el cuerpo Anbu. Pero, para sorpresa de la mayoría, Hinata asumió de inmediato ese papel de heredera, y lo hizo con entusiasmo. Y fue solo una sorpresa para la mayoría porque Hanabi sabía perfectamente la razón de la ojiperla mayor para escoger ese puesto. Se adaptaba muchísimo más a su personalidad que la vida shinobi pura. Hinata era persona dulce, amable, cariñosa y le odiaba por encima de cualquier cosa el conflicto. Esa era la principal razón por la que, a pesar de ser una yuga capacitada, con un gran manejo del Byakugan y un entrenamiento de élite a manos del severo Yashi Yuga, nunca fue una auténtica kunoichi de élite. Una kunoichi debe de sentirse a gusto en la batalla, ser capaz de obedecer órdenes difíciles, perfeccionar su entrenamiento para ser lo más letal posible y desarrollar un cierto instinto asesino, y eso no encajaba con Hinata, como pudo comprobar en la guerra. Tanta muerte, tantos amigos sufriendo, y la muerte de su amado primo en sus brazos terminaron por determinarla a buscar un camino diferente. De ahí que un puesto de dirección de clan la interesase tanto, un puesto lejos de la muerte, donde podría ayudar al resto a mejorar y asegurarse de que no ocurriesen injusticias como la que sufrió su primo Neji. Un corazón para un clan que carecía de una mujer capaz de eliminar la división en ramas e integrar a los Hyuga plenamente en la aldea. Una yuga capaz de pensar de verdad en el bien común y anteponer las personas al simple nombre del clan. Para Hinata, el apellido Hyuga era un grupo de personas y su felicidad y bienestar, no una especie de dios sediento de sacrificios, como lo enfocaba su padre. Y su hermana creía de verdad en ella, y estaba dispuesta a apoyarla en las decisiones más difíciles. Y también a echarle una mano cuando necesitaba escaquearse del terrible papeleo para ver a alguien, como ahora. Ya verás cómo no será nada, Hanabi. Te he dejado los documentos aprobando los ingresos de los Hyuga menores de 12 años en la academia en la carpeta azul, tú solo tienes que comprobar que los datos estén bien. Sí, ya lo sé y lo haces aposta, sabes que me dan envidia y esos niños podrán conocer gente nueva, tener amigos y una infancia, lo que yo no tuve y tú tuviste a pedazos y, Hanabi, intervino con seriedad la ojiperla mayor, mientras tomaba a la castaña de los hombros con ternura, sabes que mi principal motivación es evitar que hagan con cualquiera de ellos lo que hicieron contigo. No podemos hacer nada con el pasado, pero podemos asegurar el futuro de toda esa gente. Juntas, aseveró, acariciando con los pulgares la piel de la ojiperla menor. Un gesto que su madre hacía con ella cuando estaba nerviosa y ahora ella hacía con su hermana. Un gesto que la tranquilizaba, y que la arrancó una sonrisa. Vaya piquito de oro tienes y lo usaste también con Kiba para que hiciese la rehabilitación. Ay Hanabi y no digas esas cosas y, se excusó una cada vez más roja Hinata, mientras Hanabi sonreía. Le encantaba pinchar a su hermana, era una de sus prerrogativas de hermana pequeña, el hacer enrojecer a Hinata, Ki y Kiba-kun y yo solo somos amigos. Si solo fueseis amigos no estaría yo con este papeleo y llevas meses yendo a cada sesión de rehabilitación con él, no intentes engañar a tu hermana menor y, ay Hanabi y no sé, es mi amigo, pero pero no sé lo que siento no.
inquirió la ojiperla menor, buscando ayudar a su hermana a aclararse. Entre ellas había un vínculo especial, el vínculo que generan dos hermanas estando juntas todo el día desde la más tierna infancia. Se querían, y sabían cuando una necesitaba ayuda. Y, desde hacía unos meses, la ojiperla mayor necesitaba la respuesta a una duda existencial, ¿qué es el amor? Y su hermana quería ayudarla a solventarla. Eso es y es que y es diferente a lo que sentía por Naruto-kun, explícamelo, quizás pueda ayudarte. No sé cómo explicarlo y cada vez que veía a Naruto-kun veía todo lo que me gusta en alguien y esa fuerza y esas ganas de luchar y no rendirse y esa amabilidad con todos y que quería ser como él, parecerme a él, ser capaz de afrontar mis miedos, de enfrentarme a nuestro padre, y él me inspiraba a hacerlo, intentó explicar la Hyuga mayor, aunque su intento no fuese todo lo detallado que hubiese querido. ¿Por qué era nombrar al rubio y ella encogerse? No lo entendía y, te entiendo, desde que le conocí yo sentía algo parecido. Es como si tuviese siempre la palabra adecuada para sacar lo mejor de ti, ¿no crees? Expuso Hanabi mientras se apoyaba en la mesa de su padre. Ay Hanabi, ¿tú también y? Preguntó con sorpresa Hinata, enamorada de Naruto-kun. No, Kami me libre y, contestó con una risa la castaña. Todavía recordaba cómo vio volar a Naruto de un extremo a otro de la aldea de un puñetazo de esa loca de cabello rosado y como para querer interponerse, a ver, en un principio creía que si él me ofreció la oportunidad de mejorar, de salir de este complejo y sentía como las palabras se me atragantaban cuando estaba cerca, como quería hacerlo todo perfecto para que se fijase en mí y no me malinterpretes, era tu prometido, jamás me hubiese interpuesto, pero quería y su reconocimiento. Pero con el tiempo, y cierta ayuda de alguien, entendí que no era amor, solo admiración y agradecimiento. Una forma de amor, no lo niego, pero diferente del amor romántico, expuso la joven, y Hinata no dejó de ver cierta similitud con su propia situación. Incluso su hermana, que nunca titubeaba, se encogía ante la sombra del héroe del mundo. ¿Ayuda de alguien? ¿Te refieres a Konohamaru-kun? Exacto. Con él era diferente. Apareció primero como una mala copia del gran Naruto, con esa bufanda que no se quitaba ni en verano, y esas coletillas tan molestas. Pero con él me sentía cómoda, a gusto y no sé cómo, empecé a fijarme más en él. Me hace sonreír, me alegra la vida, con él no me siento menor, me siento igual. Yo misma, no sé si me explico. Y entendí que compararlo con Naruto era injusto, dime un solo hombre que salga ganando en una comparación con un semidios del chakra con un corazón de oro y esos ojos azules y Konohamaru no era una mala copia de Naruto, era Konohamaru. Son diferentes, explicó la castaña, esta vez buscando que su hermana viese el doble sentido. Suena como si te hubieses conformado y, repuso con cierta pesadumbre la ojiperla mayor. ¿Conformarme con un hombre que me hace feliz? Si te parece que eso es conformarse y yo lo veo de manera diferente. Aprendí a diferenciar entre admiración y amor. Amor no es solo un estado de ánimo, es una forma de sentirse. Con Misaru-kun soy yo misma, sonrío a menudo y me ayuda a mejorar cada día. Y lo más importante, no siento como una inmensa espada pesa sobre mi cabeza, esperando un fallo para caer y hacerme perderlo para siempre. Nos queremos, no tengo que demostrarle nada. Soy Hanabi Hyuga, no la novia de Konohamaru Sarutobi, comentó Hanabi, mientras Hinata pensaba en lo que acababa de exponerle su hermana. Vamos a ponértelo más fácil, ¿qué te impedía, si le amabas tanto, ir a su pupitre cuando estabais en la academia y decirle hola? No digo confesarle tus sentimientos, pero sí hablarle. Hinata pensó seriamente en lo que le acababa de preguntar su hermana. ¿Qué le impedía hacerlo? Recordaba muchos intentos por su parte, y todos acababan igual. Recordaba hacerle unas deliciosas bolas de arroz con la forma de su cara, un regalo que cualquier otra le hubiese ofrecido con orgullo, sobre todo teniendo en cuenta lo que se esforzó en hacerlas. Y recordaba cómo solo pudo dejarlas en el suelo frente a él y salir corriendo, y después llorar por su estupidez en su casa. Recordaba también cómo se bloqueaba cuando le oía hablar. Demonios, ella era tímida, pero no tanto, ¿por qué precisamente con él tenía que actuar así? Llegar hasta el extremo de desmayarse, ¿cuántas veces había sido rescatada por Shino, Kiba, o el propio Naruto, antes de hacerse daño de verdad contra el pavimento? Puede que el Uzumaki provocase en ella sentimientos muy buenos, como ganas de mejorar, o sonrisas inmensas, pero no tenía apenas recuerdos de Naruto que no estuviesen asociados también a vergüenza, a sentirse inferior. Incluso su sueño no era ser un orgullo para su clan, o defender a sus seres queridos.
Era ser su esposa, simple y llanamente, como la demostró el Tsukuyomi infinito. ¿No era eso anularse como persona por alguien? ¿Era eso amor? Si estaba tan enamorada, ¿no debería de ser capaz de decirle Naruto, aquí estoy sin una amenaza de muerte de por medio? No y no sé y en serio que lo intentaba pero es como si me bloquease y tengo miedo de defraudarle, de que vea lo inferior que soy. Hinata, interrumpió a Navi, tomando a su hermana de las manos, no eres inferior a nadie, y él no creo que te haya dado ese mensaje jamás. Ya, pero es así como me siento y incluso cuando salté a intentar salvarle la vida en el ataque de Pain, fui incapaz de lograr nada y luego no pude tan siquiera expresarle lo feliz que estaba porque siguiese vivo, y tuvo que ser Sakura la que le recibiese y siempre he estado mirando desde el fondo de la sala, sin intervenir y, concluyó con tristeza la Hyuga mayor, mientras su hermana le acariciaba el rostro con dulzura para consolarla. Internamente no podía negar que tenía razón, Hinata siempre se había quedado mirando, y su tren con el Uzumaki había pasado sin que ella se subiese. La vida es cuestión de momentos, y de ser valiente cuando esos momentos llegan. Pudo acercarse en la academia cuando Naruto era un paria, pero no hizo nada. Pudo acortar distancias durante los exámenes Chunin, y casi lo hace al ofrecerle ese ungüento para sus heridas, pero luego volvió a apartarse y mirar. Incluso cuando Sasuke se fue y Naruto fingía ser fuerte para que Sakura no se hundiese, Hinata podría haber sido su apoyo, pero volvió a mirar el tren pasar. Cuando volvió a la aldea tras años fuera, su reacción fue desmayarse en lugar de dejar de mirar. Y después de arriesgar su vida por ayudarle con Pain, no pudo hacer otra cosa que lo único que la salía de dentro con respecto a Naruto, mirar desde la multitud como Sakura le abrazaba. Y después de la guerra, cuando su oportunidad era inmejorable, volvió a fallar. La Hyuga había cambiado, ya no era esa niña tímida, y la ocasión era inmejorable. Ella le había ayudado durante la guerra desde la primera línea, incluso dándole la mano en el momento más difícil. Sakura se había decantado inexplicablemente por Sasuke, él estaba soltero y solo tenía que acercarse y hablar. Pero fue incapaz, solo pudo mirar ese tren pasar de nuevo. Si tanto lo amaba, si tanto lo necesitaba, ¿por qué podía quedarse mirando cuando una horda de babosas se lanzaban a sus pies, incluso apartándola en el proceso? Vale que Hinata odiaba el conflicto, pero esto rayaba la indolencia. ¿Y con Kiba te sientes así? No, y con él es diferente. Es una buena persona, siempre ha estado ayudándome y me hace reír a menudo, sobre todo cuando se pelea con Akamaru, o cuando quiere hacerse el duro para impresionar al resto y no tartamudeo ni me bloqueo y gracias a eso he podido conocerle bien y con él no me siento inferior y, completó a Navi, obteniendo un asentimiento de su hermana, te daré un consejo Hinata. Si te sientes bien con él, no te apartes de ese sentimiento por miedo, ni lo compares con otras personas. Simplemente, deja las cosas fluir. No te quedes mirando aquí también. Hinata abrió los ojos con sorpresa ante el consejo de su hermana, te iba a responder cuando Navi continuó, y ahora vete, que vas a llegar tarde. Y saluda a ese chucho de mi parte. Y a Akamaru también. Hinata se quedó en silencio, observando cómo su hermana se sentaba en el escritorio y examinaba los tediosos documentos, y entendió la indirecta. Su hermana era una persona muy amable y sincera, y no le había dado un mal consejo. No debía de esperar a que las respuestas lloviesen del cielo, a que la viesen al fondo de la sala. No, debía de abrir su corazón, no cerrarlo, y averiguar la respuesta a esa pregunta que la atormentaba por sí misma. Y, desde luego, no debía de limitarse a comparar, eso sería injusto. Su clan tenía un dicho muy antiguo, cada persona es un mundo. Y en una comparación, siempre habría un perdedor, cuando no tenía por qué ser así. Tanto estuvo pensando de camino al hospital que sin darse cuenta ya estaba enfrente del gran ventanal de la sala de rehabilitación. En esa sala, amplia y luminosa, un apurado Kiba andaba como podía apoyándose en dos barras de madera paralelas a la altura de su cadera sobre una colchoneta, mientras Akamaru movía su rabo y ladraba animando a su dueño. Kiba Inuzuka, que se rindió cuando le dijeron que no volvería a caminar, había avanzado a pasos agigantados en su operación y posterior rehabilitación, y ahora estaba cerca de volver a ser un shinobi. Y Hinata se preguntaba si ella había tenido algo que ver. Si le había ayudado de verdad o solo había estado observando desde el fondo de la sala, como toda su vida. Y, de pronto, el ninja castaño fijó su vista en ella, y sonrió. Y ella no pudo contener el rubor de sus mejillas, esa sonrisa era única. Salvaje, traviesa y llena de agradecimiento. Con un gesto cuidadoso, el Inuzuka soltó las barras, y se mantuvo apoyado en sus dos piernas, para gran sorpresa de la Hyuga, que no pudo contener las lágrimas.
Sabía que eso no era casualidad, que lo había hecho porque sabía que ella le observaba. ¿Provocaba ese efecto en alguien? Sintió las lágrimas agolparse en sus ojos perla, y continuó observando cómo el joven lograba dar su primer paso sin ayuda. Puede que fuese precario, pero no era un simple primer paso, era un claro mensaje. Gracias a ti. Y a ese paso le seguirían miles más. Porque con Kiba no tenía ese sentimiento de inferioridad, y de verdad podía abrir su corazón y dar todo de sí. Ser ella misma, tener aspiraciones y sueños más allá de ser mujer de alguien. Analizó su vida, siendo ahora líder de facto de su clan y ayudando a Kiba a caminar, y descubrió una cosa. Estaba feliz. Feliz de verdad. Y acabó recordando el consejo de su hermana pequeña, que a veces parecía la mayor como tenía que admitir. Dejar las cosas fluir y ¿por qué no? Sakura arrugó con pesadez los papeles que tenía frente a ella, frustrada, furiosa. ¿Dónde, por el amor de Kami, se había escondido ese vaca? Joder, parecía como si se hubiese literalmente esfumado del planeta, si no fuese por esa enorme sensación de poder que sintió hace más de 6 meses, incluso barajaría la posibilidad de que estuviese muerto. En serio, no sabía cómo alguien podía borrar su rastro de manera tan perfecta, no había apenas referencias, y eso que contaba con la totalidad de la información de los archivos clasificados de Konoha. Las referencias a Naruto marcaban un rumbo claro en un principio. Despertó en la morgue una noche, luego se fue de la aldea tras entrevistarse reservadamente con el Hokage y anunciarle su renuncia. Sakura agradecía que no hubiese referencias a la visita que hizo a su casa, habría sido muy embarazoso y, luego esperó en el Valle del Fin a Sasuke Uchiha y el escuadrón Kibo, qué obsesión tenían sus dos amigos con ese lugar y si fuese por la Aruno, lo borraría de la faz de la tierra y, a partir de aquí, las referencias eran inconexas. Un ejército de enmascarados kitsune en el país del demonio combatiendo a un ente hecho de alquitrán, el cuerpo desecado que luego fue identificado como el de Idan de Akatsuki en el bosque Nara y que esas momias seniles habían decidido ocultar, privando con ello a los rastreadores de Konoha de una pista vital, y esa explosión de chakra anaranjado. Nada más, no más referencias que apuntasen a Naruto directamente. Cierto era que resultaba sospechoso que su desaparición hubiese coincidido con múltiples informes de temibles lobos negros de múltiples colas que parecían rastrear los campos, como si no tuviesen miedo al ser humano, pero incluso esa pista se desvanecía de golpe, y en los últimos meses era muy extraño ver uno solo de esos animales, como si algo los hubiese matado. Así que ni con esas conseguía sacar algo en claro, habría cometido un error al dejarle ir sin ella. ¿Gastaría toda su vida rastreándole? Puede que a la primera no supiese contestar, pero sí a la segunda. Como si tuviese que gastar 100 vidas, no pararía de buscarle. Porque algo en su corazón, una sensación que no sabría describir, le indicaba que su vaca favorito estaba sufriendo. Era irracional, pero lo sentía. Al menos sabía que seguía vivo, su colgante seguía disciplinadamente rellenándose a ese chakra tan cálido cada mañana. Su madre, que había ido a ayudarla a limpiar el apartamento, intervino, viendo la frustración de su hija. ¿Sigues con eso, hija? Preguntó con desagrado Meguki Aruno. Kaa-san, no empieces y, contestó con hastío la Aruno menor. Ya sabía cómo iba a acabar esta conversación, tenían una de ellas cada semana prácticamente. Quedaba claro que Sakura había heredado su cabezonería de la matriarca Aruno. Es que no entiendo por qué pierdes el tiempo buscándole, estará muerto ya. Mamá, no está muerto, lo sé perfectamente, aunque así sea y piensas gastar toda tu vida en perseguirlo. Hija, la vida continúa, no pierdas el tiempo. Todavía tienes una oportunidad para encontrar a una persona mejor que el chico de mí, mamá y, la interrumpió la Hokage menor con una mueca de fría furia, como completes esa palabra vas a perder una hija, te lo advierto. Como sea, yo solo me preocupo por ti, cariño, intentó apaciguar Meguki a su hija, mientras recogía una prenda de la peli rosada y la metía en un cesto con ropa para lavar. Tienes todavía una oportunidad con el chico Uchiha, al parecer esa buscona Uzumaki no le está prestando atención, inexplicablemente y, quizás porque intentó matarla una vez y, eso es una vil mentira hecha por envidia. Sasuke Uchiha es incapaz de eso, solo tuvo una infancia difícil por culpa de su hermano y su crimen y cometió un error. Él ya demostró que es una buena persona tras vencer a Kaguya. Como Naruto y tu propia hija y, corrigió Sakura. Esta conversación la cansaba, de ahí sus escuetas intervenciones. Realmente estaba leyendo un informe interesante sobre un campamento de bandidos masacrado al norte del país, donde los supervivientes relataban que les había rescatado un shinobi rubio.
Era poco, sobre todo teniendo en cuenta que en esa zona limítrofe con Kumo abundaba ese cabello, pero era algo. Hija, estoy segura de que Uzumaki solo estuvo de espectador y que el peso del combate lo llevasteis tú, el Hokage y Sasuke-kun, y que luego por amabilidad le incluisteis. Solo Sasuke Uchiha es capaz de algo así. Todavía recuerdo lo bien que hablabas de él cuando eras niña y, mamá, voy a empezar a pensar que quieres dejar a papá por él a este ritmo y, no seas ridícula, sabes que lo digo por ti. Sakurai, comenzó a exponer la matriarca Haruno mientras giraba la silla de su hija con delicadeza para captar su plena atención. Piensa en la suerte que tienes. Sasuke Uchiha, último miembro del clan más poderoso del mundo, portador de los ojos de un semidios y tu amor desde que eras niña, está soltero y disponible, y estás en una posición ideal para conquistarlo. Imagínate, sería Sakura Uchiha, la mujer con más poder de la aldea, tus hijos serían Hokage, y tendrías un marido perfecto que siempre te ha defendido. Recuerda cómo luchó por ti contra el Ichibi. Vale mamá, estoy harta de estas charlas que me das, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, intervino la Haruno menor con un visible enfado, tanto que su madre dio un paso atrás cuando la pelirrosada se levantó de su asiento. Lo primero, ya soy la mujer más poderosa de la aldea, y lo soy por mérito propio, no por un marido. Me asquea que creas que necesito un hombre para ser reconocida mundialmente. Hija, no quería continuó, lo de un marido perfecto que siempre me ha defendido irónicamente solo encajaría con Naruto, no con Sasuke. ¿Sabes quién me defendió del Ichibi durante la invasión de Suna? Naruto. Naruto se enfrentó solo con 12 años al Biju de una cola, y lo hizo por salvarme a mí. El propio Sasuke me lo confesó. Y luego, para protegerle, la aldea decidió decir que fue Jiraiya quien lo hizo, expuso la Hokage menor, para sorpresa de Meguki. Recordaba ese incidente, como vieron un inmenso sapo enfrentarse a ese demonio de arena, y como las autoridades identificaron a Jiraiya como el ninja que lo convocó. En un principio, solo el Gama Zenin podía invocar al gran Gamabunta-sama. ¿En serio esa molestia de chiquillo había logrado eso? Es imposible y ese chiquillo solo sabía causar problemas, es imposible que sigo. ¿Te acuerdas cuando no regresé a casa la noche anterior de la deserción de Sasuke, que os dije que estaba en labores de rastreo? Pues no estaba rastreando. Estaba inconsciente en un frío banco de un parque. Y lo estaba porque Sasuke me dejó ahí tirada tras dejarme inconsciente. No negaré que lo hizo para impedir que cometiese la estupidez de seguirle, pero podría haber tenido la decencia de dejarme en casa, o en el hospital, y no a merced de cualquier pervertido que pasase por ahí. Y hija mía, intentó mediar una obcecada Meguki, ¿ves? Tú misma reconoces que lo hizo por tu bien, a lo mejor la situación era más complicada y, no he terminado. Después ¿sabes quién fue tras él y arriesgó su vida solo porque yo fui tan estúpida de hacérselo prometer? Ese chiquillo que solo sabe causar problemas. Volvió con el cuello partido y el pecho atravesado, solo Kurama y Tsunade-sama pudieron evitar que muriese. Y después de eso estuve 2 años llorando por su marcha aún así, ¿y sabes quién estuvo ahí cada día, incluso molestándose en mandarme cartas por mi cumpleaños a pesar de estar entrenando en el otro extremo del mundo y ser perseguido por Akatsuki? Exacto, el niño demonio. Y cuando terminó de entrenar, volvió y siguió esforzándose por cumplir esa maldita promesa. Y yo le acompañé, porque era tan estúpida que seguía queriendo a Sasuke y negándome a ver quién me quería de verdad. ¿Y sabes cómo me recompensó tu querido Sasuke cuando lo encontré? Intentando matarme. Ante esta revelación, Meguki abrió los ojos con sorpresa. No sabía eso, su hija no se lo había contado, y lo intentó 2 veces. Eso sin contar los insultos, menosprecios y la tortura mental a la que me sometió más tarde con esos ojos de un semidios para que no me entrometiese en su pelea con Naruto. Estarías llorando sobre una tumba si no fuese por Naruto, porque él fue quien me salvó de morir. No te imaginas la cantidad de heridas que tiene por mi culpa, por interponerse en el camino de los kunai que iban para mí. Sai Sakura, no sabía no lo sabías, ni lo contarás a nadie, es agua pasada. Lo que no entiendo de tu actitud, más que esa obsesión con Sasuke, es tu odio hacia Naruto. Has salvado la aldea más de una vez, incluso has salvado el mundo, ¿es que no te basta eso para mostrarle un mínimo de respeto? Sakura, ese demonio de 9 colas mató a mis padres, tus abuelos y, lo sé, y como miembro del consejo sabes perfectamente que eso lo provocó Uchiha Obito, a su vez manipulado por Uchiha Madara, repuso con dureza Sakura, mientras su madre retrocedía aún más. Era algo agresivo, pero quería acabar con estas discusiones de una vez por todas. Tienes acceso a esa información, no intentes engañarme, así que contéstame.
¿Por qué odias a Naruto? Hija mía y Yoi, empezó a balbucear la Haruno mayor, completamente superada por el discurso de su hija, yo solo quiero que estés bien. Yo no odio a Naruto, al menos no desde lo que ocurrió con Pain, es cierto que me parece un poco limitado, pero no le odio, y le admiro por lo que ha hecho por todos nosotros. Pero tampoco quiero que estés con él. Sakura, he visto su vida, y en ella solo hay dolor. Y no solo suyo, sino de sus seres queridos. Sus padres, el Hokage que le protegía, su padrino y todos están muertos. Ese niño atrae el dolor, es el clavo que sobresale y tengo miedo de que si terminas con él, tú, o mis futuros nietos, acabéis sumados a esa lista y, confesó finalmente la matriarca, con lágrimas en sus ojos. Era su mayor pesadilla. Su hija muerta, y con ese chico las probabilidades de que se cumpliese aumentaban, y mucho. Siempre habría un enemigo acechando, o una amenaza ineludible. Mamá, contestó Sakura, ya calmada, viendo la raíz del problema. Se acercó a su madre y la abrazó, dejando que se desahogase en su hombro, para luego apartarla con suavidad y clavar sus jades en los suyos. Soy una kunoichi. Mi trabajo, mal que me pese, es la muerte, y la veo diariamente por ser médico. He luchado en una guerra, me he entrenado hasta la saciedad, me he esforzado por cumplir mis metas, y te puedo decir que hoy día estoy orgullosa de mí misma. Pero no soy feliz. Aquí Mebuki miró a su hija con tristeza. El peor temor de un padre realmente es que su hijo no fuese feliz, y no lo soy porque me hace falta alguien, una persona concreta. Alguien que siempre ha estado allí, y que paso a paso ha logrado que solo piense en él. Alguien que daría su vida por mí 100 veces, y yo lo haría por él otras 100. Y ese alguien es Naruto. Le amo. Y le amo porque él me ha enseñado lo que es amar, esforzarse por el otro, hacerle feliz y que él te lo haga a ti. Ser dos y a la vez uno. Y es por eso por lo que no me separaré de él cuando lo encuentre. Y si para ello tengo que pagar con mi vida, lo haré. Porque él, literalmente, ya lo ha hecho por mí. Mebuki se limpió una de esas lágrimas que ahora caían por sus mejillas, y entonces Sakura concluyó su discurso, bueno mamá, necesito airearme un poco y saldré un par de horas. ¿Estarás bien? Sí, Sakurai, concedió la Haruno mayor, para dirigirse a su hija antes de que ésta saliese, y Sakurai-kun, cuando tengas tiempo y podrías contarme todo lo que ha hecho él por ti. Creo que he sido injusta y, no lo dudes, lo haré. Cuídate Kaa-san. Sakura salió de su apartamento, dejando a Mebuki asimilando lo que acababa de oír, y se dirigió al único lugar donde podía desconectar. Anduvo un tiempo por la aldea, siendo saludada por la mayoría de los aldeanos con los que se cruzaba. Todavía no se acostumbraba a esa fama, a esas continuas adulaciones. A pesar de haber tenido una infancia llena de amor y caprichos, su vida de kunoichi la había vuelto una persona extraordinariamente humilde, como a la mayoría de miembros de su generación, salvo quizás a la puerca, que era imposible de bajar de su pedestal ni con una gran guerra de por medio. Y pronto acabó llegando a su destino. El orfanato de Konoha, un remanso de paz donde los niños huérfanos al fin podían decir que tenían un hogar. Un lugar que le ayudaba a seguir en contacto con su Uzumaki. Dentro se entretuvo contando un cuento a los niños sobre un valeroso ninja huérfano que se enfrentó a un inmenso demonio de arena para salvar la aldea, todo con su incondicional Suki sobre sus rodillas. La admiración de esa niña por la Haruno era impresionante, tenía que admitirlo, le recordaba a todas esas niñas de su promoción que hablaban de una legendaria Ojimiel capaz de curar cualquier herida. Le llamaba mucho la atención que alguien pudiese interesarse así por una kunoichi que estuvo la mayoría de su época genin siendo tan negligente como para llevar maquillaje en lugar de vendas en su botiquín y tras terminar e irse los niños a tomarse su merienda, la Haruno se detuvo un tiempo en las afueras del orfanato para admirar el edificio. Seguía igual de limpio por fuera, con esos inmensos ventanales, y de bien equipado por dentro. Tras la muerte de Kea y la ida de su principal benefactor, muchos podrían pensar que ese lugar perdería su orden y los niños se verían afectados, pero no fue así. Por un lado, el mismo Hokage se encargó de asegurarse de que el orfanato tuviese una dirección eficiente, así que en ese aspecto la pelirrosada estuvo tranquila. Ella misma enviaba periódicamente a sus clones al lugar para atender a los niños, y asegurarse de que todo estuviese bien. Y no dejaba de sorprenderla que no tuviesen problemas con los fondos, que sin Naruto todavía hubiese gente dispuesta a ocuparse de que a esos niños no les faltase nada. Es curioso intervino una mujer a su lado, sorprendiendo a Sakura, que no la había visto llegar.
se fijó en que se trataba de una mujer de unos 60, de pelo blanco, casi plateado, piel nívea y suave con algunas manchas por la edad pero aún así de buena apariencia, y vestida con una capa de viaje marrón con una capucha que tapaba el resto de sus facciones. Salvo esos intensos ojos violetas, unos ojos que llamaron mucho la atención de la Haruno. Eran los ojos más bonitos que había visto jamás, que la gran heroína de la aldea de la hoja saque tiempo para ver a esos niños. Es muy admirable, Sakura. Estoy, contestó algo cohibida la Haruno, viendo el trato tan familiar que le brindaba la mujer, muy alejado del clásico tono formal que usaba el resto de personas con ella. Tono que odiaba, por cierto, así que agradecía que esa mujer hubiese dejado de lado el sama. Y algo le hacía confiar en esa mujer, en su presencia se sentía ahí a gusto, es lo menos que puedo hacer por ellos y los que se merecen esos halagos son los hombres y mujeres que trabajan ahí, y quienes donan su dinero para que no les falte de nada. Cierto, y me sorprende que el orfanato siga recibiendo esos fondos y con la muerte de Uzumaki-sama todos creían que este orfanato no recibiría más fondos, pero todos nos equivocamos por lo que veo y, comentó despreocupadamente la anciana, mientras Sakura comenzaba a extrañarse y pensar más detenidamente en lo que decía la mujer de los ojos púrpuras, todavía hay algún buen samaritano que, mientras siga con vida, jamás abandonará a estos niños y se asegurará siempre de que no les falte de nada y, sí, Sakura retuvo esta última frase en su cabeza con fuerza mientras miraba al edificio. Jamás abandonaría a esos niños y Naruto jamás abandonaría a esos niños. Él es un huérfano, como ellos. Y, tras su marcha, en ese edificio todo seguía exactamente igual. Como si él siguiese y la Haruno abrió los ojos con sorpresa. Claro, ¿cómo podía ser tan estúpida y, tiene razón. Y tengo algo que hacer, y discúlpeme y, concluyó apresuradamente, mientras se dirigía a la carrera al banco de Konoha para rastrear los orígenes de las donaciones al orfanato, dejando a la anciana sola, que la observó marcharse con una enigmática sonrisa. Disculpada y Sakura Haruno, contestó la hojivioleta al aire, mientras desaparecía en una suave luz plateada. El Raitón y el Katón. Las naturalezas de chakra más agresivas del mundo, hechas para hacer daño, salvo un par de jutsus de defensa. Y ambas por motivos bastante claros. El Katón, como el fuego, existía por y para consumir la materia, era energía pura, con su propia vida. Allá donde hubiese carne, suelo, madera y que consumir, el Katón sería fuerte. El oxígeno lo alimentaba y lo ahogaba al mismo tiempo, y esa era la razón por la que era el único elemento peligroso incluso para su propio usuario. El fuego no tenía lealtad, y si lo dejabas, seguiría tus vías respiratorias persiguiendo ese oxígeno, destrozándote por dentro. Todo el que sufriese un ataque de Katón de lleno estaba condenado, como mínimo, a una rehabilitación dolorosa y al daño pulmonar, y era por ello por lo que los ninjas avezados lo usaban en pocas cantidades y muy controladamente. Su búsqueda de oxígeno lo dispersaba, y eso lo hacía ineficiente y traicionero, eran miles los que habían muerto por creer que el fuego debía lealtad a alguien que no fuese el aire. Sasuke, en cambio, no lo temía, porque nunca se fió de él. El fuego, como el clan Uchiha, no confiaba en nadie, por algo ambos estaban intrínsecamente unidos. El Raitón, en cambio y como naturaleza basada en la electricidad que es, tenía un carácter claramente salvaje y hostil al ser humano. Irónico, puesto que, durante su entrenamiento con el Sannin pálido, Sasuke Uchiha había podido observar que el cuerpo vivía de la electricidad. Era cierto que el origen de ese conocimiento no le enorgullecía, pero sí que le servía para comprender y mejorar su conocimiento de esa naturaleza. El cerebro humano transmitía sus órdenes al cuerpo a través de los nervios, dirigiendo las corrientes eléctricas gracias al sistema nervioso, y esa era la razón por la que el cuerpo humano era tan débil ante un ataque de Raitón. La corriente generada por el ataque se distribuía por el cuerpo a través de los nervios, destrozando un sistema hecho para aguantar una potencia mucho menor. Y si a eso le añadías que el cuerpo estaba compuesto en su inmensa mayoría por agua, tenías la muerte hecha materia y presentaba un problema parecido al Katón. El rayo no le debía lealtad a nadie. Siempre buscaba una determinada ruta, y la seguía en su característico zigzag, disgregándose por el camino y perdiendo eficiencia. Otro elemento que sus grandes usuarios usaban de forma contenida, solo Kakashi Ataque, con su legendario Raikiri. Y Sandaime y Yondaime Raikage con sus armaduras de rayo habían conseguido conducirlo de manera más eficiente que el resto, y aún así tenían fallas en su entrenamiento. Parecía que el Uchiha había nacido para el combate, bendecido por el mismísimo Susanoo para la guerra con el control del fuego y del rayo.
y así lo había creído en su arrogancia de juventud, usando ambas naturalezas de manera directa, sin refinar más de lo necesario, dejando al fuego consumir y al rayo sobrecargar. Pero, con el tiempo y un último empujón de esa madurez que le dio su mejor amigo tras esa batalla en el Valle del Fin, Sasuke había comprendido que usaba esas técnicas de manera tosca. Que su destino no era usarlas para destruir, sino domesticarlas, dominarlas. Ser el mejor shinobi del mundo en ellas, y actualmente podía afirmar que estaba cerca. En cuanto al Katon, el Uchiha del Rinnegan, siguiendo la estela de su hermano, lo había llevado al siguiente nivel: Amaterasu. Un fuego que ya no le debía lealtad ni tan siquiera al aire, que solo servía a Sasuke, un fuego negro que jamás se consumía. Un fuego domesticado, y letal. Un arma temible que le había costado un brazo al gran Yondaime Raikage, y al que solo los grandes Sabaku no Gaara de Suna y Naruto Uzumaki de Konoha habían sobrevivido sin secuelas. Su fuego ahora no se descontrolaba, controlado por esas llamas negras, que se encargaban de que no se perdiese en su búsqueda de oxígeno mientras éstas se aprovechaban del Katon para ahorrar energía al ojo de Uchiha, y esto le hacía sin lugar a dudas en el mayor usuario de Katon del mundo, y de la historia seguramente, con permiso de Madara. Y en cuanto al Raitón y su vuelta a la civilización, ya tenía una vía para trabajar, y su fuente fue inesperada. Un buen día, durante su acantonamiento en Tani, se despertó tras un sueño. O mejor dicho, un recuerdo. Se veía a sí mismo con 4 años, espiando a esa mujer que le tenía robado el corazón. Mikoto Uchiha, su madre. Y la espiaba porque sabía que si le veía, dejaría de entrenar para atenderlo, y él quería ver lo que su impresionante madre era capaz de hacer. Mikoto Uchiha, descendiente directa del gran Madara Uchiha, y digna heredera de su antepasado gracias a su manejo del rayo, aunque su estricto marido le hubiese prohibido dedicarse a algo que no fuese el hogar y la obligase a ensayar a escondidas. Y Sasuke la observaba maravillado por lo que veía. Dragones de rayo, descargas estáticas en círculos perfectos, y Mikoto era la razón del desdén de Sasuke hacia el resto de Kunoichi. ¿Cómo tomar en serio a otra mujer ninja después de lo que vio de niño? Las comparaciones eran odiosas. Y el sueño de ese día fue revelador para Sasuke por su final. Pudo ver cómo Mikoto extendió su mano hacia un árbol, con solo 4 dedos extendidos y el meñique recogido, y tras unos segundos, exclamó Raitón. Genshi, elemento rayo. Átomo. En su palma se formó una esfera perfecta de color azul muy brillante, esfera que dirigió contra un fuerte roble, atravesándolo limpiamente sin esfuerzo. Y cuando se despertó, supo lo que tenía que hacer: revisar el abandonado escritorio de su madre. Un lugar que le traía dolor, mucho dolor, un lugar que no había tocado nadie desde el día de la masacre Uchiha, y que Sasuke esquivaba como la peste. Pero el único lugar donde podría encontrar lo que buscaba. Llegó y vio lo que era. Una habitación simple, sin ventanas debido a que Fugaku se había adueñado del resto de cuartos, con una mesa de madera sencilla de 6 cajones distribuidos en grupos de 3 en cada lado, junto con una estantería con libros desvencijados. Entró en el lugar, dejándose empapar por los recuerdos. Recordaba cómo entró en ese lugar mientras su madre aprovechaba los respiros que le daba Fugaku y su estricta dictadura para contarla cómo le había ido el día, o que algo le daba miedo. Esos recuerdos le mantuvieron lejos de ese lugar, le reabrían una vieja herida que nunca sanaría. Dentro de él, las ansias de venganza tronaban, y su lucha era una condena eterna. Recordaba la dulzura con la que le trataba su madre y cómo habría sido su vida con ella. Si Itachi hubiese perdonado su vida, si no hubiese estado involucrada en ese golpe de estado y decidió hacer de tripas corazón y volver a su pose fría habitual, su única defensa en estas situaciones, y rebuscó en esos cajones, sabiendo que lo meticuloso del trabajo de su madre implicaba que ese material habría sido guardado con cuidado, evitando que el tiempo lo desgastase. Y, en el segundo cajón, lo encontró. Un rollo de pergamino de gran calidad, y por lo tanto muy resistente al tiempo, donde la matriarca Uchiha detallaba cómo desarrollaba sus técnicas de Raitón. Cómo conducir la corriente para crear un circuito cerrado, cómo manipular el aire de alrededor y la estática generada por el ataque para crear corrientes autosuficientes que permitían ataques a distancia, cómo emplear salientes del suelo a modo de pararrayos para convocar inmensos dragones de rayo con precisión, y, lo más interesante, un extraño jutsu de una lanza de rayo que no se disolvía hasta destruir lo que contactase. El legado de la mejor kunoichi de Konoha, Mikoto Uchiha, su contribución a la hoja y a la redención de su hijo. Su madre, incluso después de muerta, era su principal apoyo. En su melancolía, se fijó en una foto que reposaba en ese cajón.
Eran Mikoto abrazando a sus hijos mientras sonreía a la cámara con un Itachi recién graduado en la academia y un Sasuke mirando a ambos con pura admiración. Tomó la foto y maldijo internamente. ¿Por qué todo había tenido que acabar así? Y, bajo esa foto, halló otro pergamino. Extraño, juraría que todas las técnicas de Mikoto estaban en ese pergamino, incluso todavía tenía hueco para anotar más jutsus. Lo tomó con cuidado, y lo abrió para revisar su contenido. Al principio se extrañó, sobre todo al ver el destinatario, un tal Eiji Kawashima, capitán del 8º Escuadrón Anbu. Leyó con avidez, y comenzó a ver patrones. Era un pergamino, escrito por puño y letra de Mikoto, detallando movimientos de Fugaku y sus más allegados. Horas de reuniones, asistentes, asuntos a tratar. Incluso referencias a otros informes facilitados por los que denominaba Uchiha leales, entre los que destacaban los padres de Shisui Uchiha, o Izumi Uchiha. Todos esos informes con fecha 2 días antes de la gran masacre. ¿Qué significaba esto? Su lado racional lo había deducido casi al instante. Eran informes de espionaje. Detalladas minutas sobre los principales artífices de ese golpe en ciernes. Pero entonces, eso significaba que su madre era ajena a ese golpe, y por lo tanto leal a la aldea. ¿Cómo había acabado cayendo ante la espada de Itachi? ¿Había resultado ser al final una agente doble? ¿Había decidido motu propio morir junto al hombre que la maltrataba casi a diario? Algo no cuadraba. Algo requería respuesta, y esa parte de él que creía abandonada se revolvía, molesta. ¿Su madre era inocente? Porque si era así, y no debía de haber muerto, sus cicatrices se volverían a abrir, y no se cerrarían hasta saciarse de sangre. Hasta la fecha Sasuke solo había demostrado cuán peligroso podía ser, sin contar sus duelos con Naruto, en su duelo contra su hermano, y todo por un motivo: la imagen de su madre muerta ante sus ojos. Era su gran trauma, la gran herida que le empujó al abismo. No la caída de su clan, ni que fuese su hermano el responsable. Fue la muerte de la persona a la que había amado incondicionalmente a manos de la otra a la que amaba incondicionalmente. Ese día, en esa fría moqueta empapada de sangre, no solo se había ido el alma de Mikoto, también un pedazo de la suya. Investigaría a ese escuadrón octavo aprovechando su acceso al material del escuadrón Anbu gracias a su rango de capitán, y si fuese información reservada se infiltraría allá donde estuviese escondida para averiguar la verdad. Y como resultase que esa muerte era innecesaria y ni la vuelta de Naruto Uzumaki podría detenerle de repetir la hazaña de Itachi con cada malnacido involucrado, Ishino miró al suelo de su jaula de madera con pesadumbre, mientras la potente tormenta descargaba toda su fuerza en el campamento enemigo. Estaba empapado, como resultado de la precaria cobertura que ofrecía una lona raída, que el Aburame y sus compañeros shinobi habían gentilmente cedido para cubrir a los civiles que les acompañaban en su cautiverio, un gesto noble de todos ellos, que aún en esa situación se sentían con el deber de facilitar la vida a sus congéneres civiles. Y en el caso del Aburame era incluso más valioso. El agua había reducido su preciado enjambre de insectos al mínimo, no podía ni tan siquiera enviarlos a espiar el campamento. Estaba acabado, y solo esperaba a que uno de esos sádicos de la secta del dios árbol se cansase de violar a las mujeres bellas que habían caído prisioneras y viniese a inyectarles ese veneno rosáceo, para luego cerrar los ojos y no volver a despertar. Un final indigno para un Jounin con su trayectoria, heredero de un gran clan de Konoha, pero la vida no era justa, y él había escogido este final. Se alegraba de que al menos sus amigos no estuviesen allí acompañándole. Y eso que todo apuntaba hace un par de días a que Shino jamás acabaría en esa situación. Llevaba acantonado en la primera línea de la denominada sombra de Shikamaru varios meses, dirigiendo uno de los cuarteles y actuando de enlace con el resto gracias a sus insectos. En un principio, la situación era precaria. Un enemigo que los quintuplicaba en número e inmune al miedo se estrellaba día sí, día también contra sus defensas, y solo el excelente sistema de defensas ideado por el Nara había conseguido frenar al enemigo y enfangar esa guerra. Y aún así, pendía sobre todos los defensores un temor indescriptible. Que apareciese un solo sectario, uno con esa máscara Anbu anacrónica. Chikara. La orden en ese caso era clara: huir y salvar efectivos. Pero, inexplicablemente, ese monstruo no tocaba esa línea de defensas, y hace poco menos de 4 días además, las tornas habían cambiado. Llegó un informe del Frente Norte, junto a la frontera con Oto. Varios campamentos de la secta habían sido atacados y destruidos. En un principio lo atribuyeron a Otogakure, que quizás había decidido colaborar al fin, pero los relatos de los prisioneros liberados eran claros.
Los atacantes no llevaban insignias shinobi, solo una máscara ambú de porcelana de un zorro sonriente. Y todos eran rubios y con un poder espectacular. Shino supo de inmediato quién era. Naruto Uzumaki. La noticia de que el nuevo Shinobi no Kami seguía con vida y se había unido al combate corrió como la pólvora, y de pronto volvió la esperanza. Esa guerra, con Naruto, se podía ganar. Pero Shino, como oficial que era, tuvo acceso a la parte no pública del infieme. Naruto no estaba colaborando con las fuerzas de Konoha. Es más, iba por libre, y se mostraba hostil ante cualquier intento de contactarle, incluso cuando lo intentaban amigos cercanos como Tenten, que lo vio todo acantonada en uno de los cuarteles. Y sus ataques eran salvajes, no había otra definición. Llegaba a los campamentos y arrasaba con cada hombre y mujer de la secta que se encontrase en ellos hasta no dejar más que un superviviente. Incluso perseguía y cazaba como animales a los huidos tras masacrarlos con su gigantesca guadaña. Y a ese superviviente, mostrándole la masacre que había causado, lo enviaba de vuelta a Iwa con una espiral gigante marcada a fuego en la espalda. Las fotos de los ataques que se pudieron sacar antes de que los refuerzos de la secta retomasen el lugar mostraban imágenes horrendas, de cuerpos desmembrados y rostros inertes con expresiones de terror. Pero no era todo terrible. En todos los informes se recalcaba que ni un solo rehén había sufrido daño, Kitsune solo los liberaba en silencio y proseguía su camino hacia otro campamento, ignorando las alabanzas y los llamados de los liberados. Sin embargo, esos ataques también habían provocado una respuesta de los fanáticos, que atacaron con aún más vehemencia a las líneas de la sombra. Y en uno de esos ataques había caído prisionero el Aburame, conteniendo como pudo al enemigo junto a sus mejores hombres para facilitar la evacuación del resto. Frente a él, dos sectarios arrastraban de los pelos a una pobre joven morena entre sollozos hacia una tienda, con claras intenciones perversas. La llenaba de rabia eso, y solo deseaba que algún día esos cerdos pagasen, y que lo hiciesen en sangre. Y, como si Kami hubiese oído sus súplicas, una voz retumbó en el campamento. «Maldita sea, está aquí. Nosataki Ag», chilló uno de los guardias hasta que una bala de aire le reventó medio cuello de un solo golpe entre un mar de sangre que pronto se perdió en la lluvia. Todos dirigieron su mirada hacia una colina del norte. En un principio, entre la tonalidad negra de la tierra y la oscuridad de la tormenta, no se distinguía nada, y los defensores solo pudieron disponerse con sus armas preparadas, contemplando cómo el resto de vigías de las altas torres del campamento sufrían un destino similar al primero. Pero, de pronto, un potente rayo iluminó el entorno, y entonces lo vieron. De esa colina, levantando la tierra negra en una carrera a cuerpo descubierto, llegaban decenas de individuos de cabellera rubia. Uno de ellos, con 6 extrañas cadenas a su espalda, lanzó algo al interior del campamento, algo que cayó justo a la vista de la jaula de Shino. Eran 6 rubios, de los cuales inmediatamente 5 formaron en pose de batalla protegiendo al sexto, que miraba al suelo y permanecía inmóvil. Los centenares de sectarios los rodearon, eran casi 1 millar en ese campamento, todos ellos shinobi de reconocida experiencia. El demonio naranja iba a morir. Se lanzaron al ataque, mientras los rubios espadachines despachaban a los que se acercaban, dándole tiempo al de en medio, que seguía inmóvil, aunque Shino pudo notar cómo el ambiente se enrarecía, fruto de una extraña sensación opresiva que atenazaba cada músculo de su cuerpo. Provenía del rubio inmóvil, que recordaba el pasaje de un libro que encontró en la cómoda de su amada, uno que todavía no había acabado de leer. Y nunca lo haría. Naruto lo encontró una semana tras su muerte, y ese pasaje estaba subrayado, lo único de todo el libro. Una vez más en la lucha y, comenzó a decir, con una voz trémula, tanto que solo el excelente oído de Aburame pudo captarlo, mientras uno de los clones espadachines explotaba en una nube de humo al ser atravesado por una lanza. Naruto estaba acordándose de la primera noche que pasó con su ojivioleta. El calor, la sensación de su respiración calmada en su pecho, en la última batalla que conoceré, continuó con la voz más audible, mientras moría otro clon, interponiéndose en el camino de un kunai que iba dirigido al rubio central, que en ese momento rememoraba cómo Shion le acariciaba el cabello una tarde soleada, a la sombra de un árbol. Estuvieron ahí, mirándose sin hablar, hasta que el día se acabó. ¿Cómo podía pasar el tiempo tan rápido? ¿Cómo podía decirse tanto sin hablar? Vivir y morir en este día, esto último lo dijo ya en voz alta, tanta que algunos de los sectarios se detuvieron mientras observaban a ese extraño atacante y el último clon era atravesado por una espada, dejando vía libre a los sectarios para atacarle.
Pero todos se frenaron cuando vieron cómo el cuerpo del último rubio comenzaba a bullir con un extraño chakra rojo, y una sensación de muerte inundaba el campamento. Ese chakra líquido se retorcía, arañaba el suelo, quemaba inmisericordiamente a todo lo que contactaba. Dentro del rubio, la imagen de Xion leyendo ese libro pocos días antes de su muerte se convirtió en la mecha que provocó la gran explosión y la encantaba leer, y estaba preciosa cuando lo hacía y ya nunca más. El rubio levantó la vista, dejando ver unos intensos ojos rojos que, en combinación con la máscara de Kitsune, aterraron incluso a unos sectarios inmunes al miedo. Era como ver al mismísimo Kyuubi, el demonio del odio, observándoles. Y vivir y morir en este día y, declaró una voz surgida del mismísimo inframundo. Y proveniente del rubio. Una intensa explosión de chakra carbonizó a los sectarios más cercanos, mientras el resto se apartaban, fruto del terror. La máscara y ropa del joven se había deshecho, corroída por ese venenoso chakra rojo, dejando ver a su espalda 3 colas, y una cuarta en camino. Shino, como diligente shinobi que era, había leído los informes de la batalla del rubio contra Orochimaru primero y contra Pain después, y sabía lo que significaba eso. La piel del Uzumaki comenzó a desgarrarse dejando ver debajo de ella una cubierta de chakra rojo puro antes de envolverse el cuerpo con el humo que generaba esa piel desprendida al chamuscarse hasta convertirse en ceniza. Y, cuando esa nube se disolvió, los allí presentes pudieron contemplar algo que no se veía todos los días. Un auténtico demonio, con su piel brillante y roja compuesta de puro chakra, esos ojos vacíos compuestos por una luz blanca brillante, y esa boca de grandes colmillos negros. Un monstruo hecho para matar a otros monstruos, que no se detendría ante nada. 4 colas liberadas, no hacía falta mucho más para destrozar ese campamento. El Jinchuriki lanzó un rugido al cielo, furioso, como si desafiase al inmenso trueno que acababa de recibir a su transformación, encogiendo los corazones de todos los que observaban. Incluso algunos jurarían haber oído otro rugido en respuesta. En Sunean, Kurama acompañó el rugido de su cachorro, desafiante, sintiendo toda esa ira salir a flote. Su mocoso necesitaba desahogarse, y esta era una manera ideal. Ese ser comenzó a repartir zarpazos de derecha a izquierda, despedazando a todos los sectarios más cercanos, que todavía no se recomponían del terror. Uno de ellos intentó cortarle con su katana por la espalda, pero el arma se partió, como si impactase en una roca. La piel del ser se revolvió, y del lugar del ataque surgió un nuevo torso hecho de chakra rojo, que con sus garras agarró al pobre infortunado de la cabeza y pie derecho y lo partió en 2 como si fuese una rama seca, todo acompañado de un inmenso charco de sangre que se mezclaba con el barro y la intensa lluvia que caía sobre el campamento. Pronto llegaron el resto de rubios, que se dividieron en 2 grupos mientras la bestia seguía despedazando uno a uno a los sectarios. La mayoría se quedó en silencio junto a las celdas, asegurándose de que ningún rehén sufriese daños colaterales, saliendo algunos a rescatar a los rehenes que se encontraban en las tiendas. El otro grupo, liderado por ese rubio con 6 cadenas, siguió el rastro de la bestia con tranquilidad, rematando a los supervivientes sin la más mínima piedad ante sus súplicas. El 4 colas acumuló una inmensa cantidad de chakra en sus mandíbulas, chakra mezclado con sangre, y lo compactó hasta formar una esfera perfecta de color morado, que se introdujo en su boca sin miramientos. El ser se hinchó, fruto del chakra explotando en su interior y pugnando por salir, y entonces dejó salir toda esa energía en forma de un inmenso rayo de color rojizo, que atravesó el campamento vaporizando a cada infortunado que se interpuso en su trayectoria hasta impactar en la torre central, destrozándola por completo en una gran explosión. Cuando llegó al centro del campamento, continuó lanzando proyectiles más pequeños a diestra y siniestra, sembrando la muerte a cada tiro. Todo el campamento se lanzó a por ese demonio, convencidos de que era el auténtico demonio naranja, y, tras perder a cerca de 600 de los suyos, consiguieron clavarle varias lanzas en el lomo, impactarle varias bolas de fuego y uno de ellos, un renegado de Konoha con varias cicatrices de batalla, atravesarle el pecho con una katana. El ser rugió, y con sus últimas fuerzas, agarró con ambas zarpas a ese shinobi, que gritó de dolor mientras se notaba carbonizar, hasta que sus gritos se ahogaron con su muerte y de su cadáver no quedó más que polvo. Y, tras cobrarse su última víctima, el ser se dejó caer al suelo, inmóvil. Los defensores estaban por celebrar la muerte del demonio naranja, cuando ese cuerpo simplemente desapareció en una nube de humo. Un Kage Bunshin y un simple Kage Bunshin, y se decían todos los sectarios en sus mentes.
No se lo podían creer, ese monstruo que había arrasado con el 80% del campamento solo era un clon, una avanzadilla, el ariete del resto de rubios. Muchos de ellos murieron cuando el resto de clones del rubio aparecieron para rematar lo que hubiese sobrevivido. La lucha fue cruenta para un solo bando, y pronto, cerca de 100 sectarios formaron una última resistencia en una empalizada del interior del campamento, a resguardo del clima bajo un tejado de piedra. El rubio de las 6 cadenas, acompañado de otros 10 clones, les rodearon, todo en completo silencio bajo el intenso aguacero, y se quedaron observando a los defensores, mientras uno de ellos se dirigía a voz en grito al kitsune de los apéndices metálicos, que parecía ser el auténtico demonio naranja. ¡Demonio!, gritó con vehemencia, señalándole con la punta de su katana, mientras se apartaba su uniforme de Iwa para facilitar que le viese la cara. Como oficial de la secta, tenía acceso a la información reservada, y creía saber una forma de provocar un error en ese ser. ¿Deseas morir como la zorra de ojos violetas? Pues ven a mí y lucha, el dios árbol me protege, y cuando acabe contigo me devolverá a mi familia, que me espera en el Tsukuyomi. Lucha contra mí si te atreves. Naruto, sin emitir sonido alguno, se adelantó entre sus clones mientras recogía sus cadenas y arrojó su ninjato a uno de los clones, todavía en su funda, para acercarse andando a su desafío. Su máscara no permitía ver su gesto, lo cual hacía dudar sobre si habría funcionado la provocación. El sectario primero se sorprendió con el gesto del rubio y luego rió por dentro. Ese demonio estaba loco y la provocación había funcionado perfectamente, no aguantaría un golpe de su katana. Con un grito, el sectario lanzó un tajo descendente, directo al cuello de Kitsune. Pero, para su horror, su katana no completó el golpe, sino que algo la detuvo. Miró con confusión lo que sujetaba su arma, y pudo ver cómo su hoja había sido agarrada sin miramientos por el demonio con su mano desnuda, reforzada con una gran cantidad de chakra natural que redujo el corte a un ligero tajo que ni tan siquiera despedía sangre. Dirigió su mirada con terror a esos brillantes ojos de pupila roja, que se hacían ver incluso en la oscuridad que separaba un rayo de otro. El sectario entonces comprobó su estupidez. Había retado al mismísimo diablo a un duelo singular, y ahora estaba a su merced. Nunca bailes con el demonio bajo la luz de la luna, porque esos ojos rojos, una vez te ven, no se apartan de ti nunca. Pobre iluso, que creyó que con un simple corte de katana bastaría para frenar esta noche de justicia e ira. No bastaba con una simple espada para matar al gran Naruto Uzumaki, no desde que perdió a ese regalo de luz que le dio cruelmente la vida para luego dejar que Chikara se lo arrebatase. Desde ese día, la mayoría del tiempo, Naruto no era un ser humano. Era una máquina, un demonio esperando la hora de bañarse en la sangre de su enemigo. Con la muerte de Shion, y a pesar de poder despedirse en Sunean, Naruto había comprobado nada más intentar conciliar el sueño que no sería tan fácil. Es más, en estos 6 meses apenas dormía un par de horas diarias, fruto de la necesidad de su cerebro de desconectar. El resto del tiempo se mantenía despierto a base de chakra natural y de Kurama, esa fuente inagotable de energía que ahora controlaba con esa ira que anidaba en su corazón. Y no huía de ese sentimiento, todo lo contrario, lo abrazaba la mayoría del tiempo, sabiendo que su tortura escogida le hacía más fuerte. A pesar de que había aprendido a manejar el chakra de Kurama mediante el amor y la mutua comprensión, el odio y la ira eran los mejores catalizadores para usar el chakra de ese Biju sin malgastar nada. Convertir una gran masa de chakra en lo que realmente era. Una masa casi infinita de chakra impulsada por odio. Contempló al pobre desgraciado que lo observaba con esa mirada de terror, e hizo lo que le pedía el cuerpo tras ese insulto a Shion. Con un golpe seco de su mano derecha, reventó la caja torácica y le arrancó el corazón. Lo notaba caliente, aún latiendo en sus manos, incluso ese sectario le observó unos segundos con incredulidad antes de caer muerto al suelo. El resto de sus hombres retrocedieron más adentro de la construcción, reprimiendo las ganas que tenían de huir. No había dónde huir, ellos mismos se habían metido en un lugar sin salida. Y la rendición no parecía una opción. No con todos esos rubios enmascarados mirándoles en silencio, bajo la lluvia, con esos intensos ojos rojos observándoles. Naruto Uzumaki era el mejor usuario de la historia del Kage Bunshin, nadie había usado tanto esa técnica como él, ni tan siquiera Tobirama Senju, su inventor. Y, fruto de ese uso, sus clones hacía tiempo que habían dejado de ser simples copias para ser auténticos Naruto, con sus mismas emociones. Así que cada clon tenía en su interior esa ira y odio que anidaban en el corazón de Naruto. Los 10 realizaron sus sellos y prepararon su jutsu. Al grito de Katon. Gokayu no Jutsu, fuego.
Gran bola de fuego, convirtieron la edificación en un infierno, quemando carne, ropa, madera y, no les rematéis, que se quemen, ordenó con sequedad el rubio líder, mientras sus clones asentían y asistían impertérritos a los gritos y lamentos de los últimos sectarios del campamento, que se estaban calcinando en vida. El rubio volvió a la zona de los rehenes del lugar, donde sus clones habían comenzado a liberar a los cautivos tras asegurar el campamento. Naruto anduvo entre las alabanzas de todos y cada uno de los liberados, llegando incluso algunos a arrodillarse en el frío fango al verlo pasar. Como si fuese algo superior, una especie de dios. Pero a Naruto no le parecía en absoluto eso, ni le afectaba. Le daba exactamente igual que hubiese gente que le quería, él estaba en otros asuntos. Llegó hasta un lugar apartado de los liberados, donde un sectario había sido capturado. Era un hombre de mediana edad, con la banda rayada de Suna, pelo rubio pajizo y ojos marrones, que lo contemplaba con terror. La visión de ese individuo, que había matado a un campamento de casi 1 millar de hombres en solitario y en una media hora escasa, cubierto de sangre en su ropa y máscara, que se resistía a desaparecer a pesar de la incesante lluvia, le hizo rezar a quien le oyese para evitar que ese demonio le diese el mismo destino que a sus compañeros. Turi, comenzó a hablar el rubio a través de su máscara, mientras no despegaba sus ojos rojos de su enemigo. Los clones que lo sujetaban le rasgaron la camisa, dejando su torso al descubierto. ¿Vas a mandarle un mensaje a tu líder y mensaje? Contestó con puro pánico el hombre. Sí. Le dirás a él que me estoy cansando de enviarle mensajes, pero que no tendré problema en seguir cazándoos como ratas por aquí. Que le espero para arrancarle el puto corazón. Él ya sabe dónde, concluyó, mientras con su ninjato dibujaba una espiral en el pecho del sectario, que gritaba de dolor. Esto es para que sepa quién le ha retado. Naruto Uzumaki, el último Uzumaki, rey de Uzushiogakure, Jinchuriki de Kurama no Kyuubi. Y ahora lárgate antes de que decida cortarte las manos. Los clones soltaron al sectario, que con un grito de terror salió huyendo, rumbo a la seguridad de sus líneas de combate. Mientras, todos los clones hicieron lo habitual. Organizar un nuevo ataque y cazar huidos. Ya solo quedaban 28 de los iniciales 100 seleccionados por Naruto con la finalidad de barrer las defensas de la secta hasta no quedar ningún clon, pero todavía podían causar otro destrozo en el siguiente lugar. Naruto pensaba en cómo realizaría ese ataque, hasta que alguien lo llamó a la espalda. Naruto y, el Uzumaki reconoció esa voz de inmediato. Shinoi, contestó, observando a la Burame, que se tapaba de la lluvia con una de las lonas del campamento acompañado de otros 2 shinobi, ninjas de Kumo a juzgar por sus tatuajes. Me alegra de que al fin te acuerdes de mi nombre y, he mejorado en mi memoria, amigo, comentó, mientras con absoluta frialdad remataba a un sectario moribundo a sus pies. El Aburame se sorprendió por lo despiadado del gesto, parecía como si estuviese simplemente recogiendo basura. Eso Kurama, que me ha echado una mano. Ya sabes que no lo hago con maldad, simplemente soy muy despistado para eso. Pero no hablemos de mí, ¿sabéis cómo volver? Sí, no tendremos problema aquí el Aburame analizó sus opciones. Quería convencer a Naruto de algo que se olía que no iba a querer hacer, y no sabía cómo. Su mente analítica divagó, hasta que decidió optar por una vía directa. Naruto, y querría que nos acompañases. Te necesitamos en esta guerra, podemos ayudarnos mutuamente y salvar el mundo. No tienes que combatir solo. No va a ser posible, Shino, esto no va con vosotros, es entre su líder y yo. El resto me da igual, contestó con un tono gélido, mientras Shino optaba por la prudencia. Esos ojos rojos no habían desaparecido. En ese momento Naruto no daba la sensación de ser ese amigable tontorrón rubio. Daba la sensación de ser tan peligroso para la secta como para la alianza. De serlo para todo aquel que se interpusiese en su camino. Uzumaki-sama, intentó mediar uno de los shinobi de Kumo que acompañaba a Shino. Le necesitamos. Todos esperábamos su regreso. Usted puede acabar con esta guerra. Vuestra guerra me da igual. Realmente, si no os hubieseis dedicado a excluir a las naciones menores e ignorado a la gente que sufría, esa secta tendría muchos menos guerreros. Es vuestro problema, no el mío, sentenció, mientras se daba la vuelta para largarse. Uzumaki-sama, intervino el shinobi restante de Kumo, con un tono molesto en su voz, no le permitiré irse, queda detenido en nombre de Yaarg. El shinobi no pudo continuar, porque en cuanto puso una mano sobre el Uzumaki, este se giró con rapidez y le agarró el brazo, rompiéndole el cúbito y el radio sin dificultad.
El otro shinobi de Kumo adoptó una pose de defensa, armado con una katana que había arrebatado a uno de los sectarios caídos, pero Shino le hizo una señal para que no se moviese. A su alrededor, todos los clones de Naruto habían parado de hacer lo que estuviesen haciendo y los miraban bajo esa intensa lluvia. Inmóviles. En silencio. Y con esos ojos rojos brillando tras sus máscaras. El juicio de Shino estaba en lo correcto, no era recomendable interponerse en el camino del Jinchuriki ahora. No era Naruto Uzumaki. Era Kitsune. Y estaba desatado. Escúchame bien, yo ya cumplí, y di mi vida por vuestro mundo. Realmente llevo toda mi puta vida haciéndolo, y dándoos 1000 oportunidades para arreglar toda esta mierda, pero os ha dado igual. Así que ahora solo quería apartarme y ser feliz, pero veo que no sois capaces de entenderlo, y vuestras guerras ya me han costado otra vez mi corazón. Hoy solo te he partido un brazo, pero la próxima vez, será la columna, declaró con un tono totalmente monocorde de voz el Uzumaki, un tono que helaba la sangre. Déjale eso bien claro a Kakashi-sensei, Shino. De pronto, desde el norte llegaron un grupo de 20 shinobi. Vestían de rojo, uniforme tradicional de Iwa y actualmente usado por la mayoría de los sectarios, pero sus bandanas sin rayar los identificaban como leales. No, no eran sectarios, a Naruto le quedó claro gracias a su chakra natural. Sobre todo cuando vio a una bella kunoichi morena de ojos oscuros aparecer frente a él. Le quedó tan claro que sus ojos volvieron a su característico azul, indicando que ya no estaba rabioso. Kuro-chan, me alegro de verte. Y la kunoichi, líder de facto de la denostada nación de la tierra, se quedó petrificada, para su pesar. Desde que se supo de los ataques a esos campamentos por parte del rubio, Kurotsuchi había intentado prever dónde sería su próximo golpe. Necesitaba verlo, necesitaba intentar convencerle. Y, ante todo, necesitaba cerciorarse de que realmente no había muerto, como le revelaron los informes sobre el rubio previos al estallido de la guerra. Recordó el llanto al saber del atentado, cómo se quedó en shock cuando le dijeron que Naruto Uzumaki, su Naruto, había muerto y la nieta de Onoki era una persona indudablemente fuerte, pasional, pero no dejaba de ser un ser humano, una mujer que se preocupaba por su amigo. Y se encontró a un hombre diferente, más alto incluso, más atlético y o quizás fuese el tiempo sin verle, que la hizo volver a fijarse en esos atributos pero, aún así, vio un hombre atractivo, aún con esas manchas de sangre en su uniforme. Ese era el efecto que producía en ella Uzumaki Naruto. Su primer amor. Su primera vez. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no abrazarlo, y conservar una pose fuerte ante sus hombres. Actualmente, la defensa de Iwa dependía de la moral que la morena transmitía a sus tropas. Si la veían fuerte, serían fuertes. Si la veían vulnerable, serían vulnerables. Uzumaki-sama, ¿y podemos hablar aparte?, preguntó con formalidad, obteniendo el asentimiento del kitsune, que la acompañó a un lugar apartado del campamento, mientras el resto de clones rastreaban los alrededores y cazaban sectarios huidos. Una vez en privado, la morena se lanzó a abrazar al rubio, que respondió con algo de duda, como si lo estuviese deseando pero a la vez quisiese evitarlo. Una duda que hizo a la kunoichi de Iwa aumentar sus sospechas. Algo le ocurría a Naruto. Ya de por sí debía de ser traumático morir, como para encima añadirle algo más. No conocía desde hace mucho a su Uzumaki, pero aún sí le conocía bien. Naruto-kun, ¿estás bien? Estaba y preocupada por ti. Estoy tirando, Kuro-chan, contestó con duda el Uzumaki. Iba a mentir, pero sabía que a esas mujeres especiales que tenía en su vida no podía. Ya se lo decía Shion, Naruto era un mentiroso terrible. Pronto acabaré con Chikara, y cuando lo haga podrás recuperar tu nación. Te lo prometo. Naruto-kun, le vi en acción y te matará, es demasiado poderoso se lamentó Kurotsuchi, mientras tomaba la mano del Ojiazul. La notaba fría, gélida incluso. ¿Dónde estaba ese calor que siempre desprendía? Lo sé, la interrumpió el rubio, sin separar su mano de ella, pero también sin mostrar afecto de vuelta. Como si se contuviese. Como si tuviese miedo, pero tengo un plan. Lo venceré, te lo prometo. Por favor, vuelve a casa y vuelve con nosotros. Todos podemos ayudarte, no tienes que ir, tengo que hacerlo, Kuro-chan. No, y no pienso arriesgar a nadie más, ya he perdido demasiado. Kuro iba a preguntar por esa última frase, extrañada y preocupada, pero Naruto prosiguió, es mi decisión, no quiero volver. No hay nada para mí en la alianza. Toma, quiero que tengas esto, declaró Naruto, mientras le dejaba uno de esos kunai de 3 puntas tan característicos. Tiene el sello modificado para reconocer tu chakra.
Solo tienes que aplicar chakra sobre él y te transportará a donde yo esté. Quiero que lo lleves encima. Y, contestó la morena con seriedad, mientras clavaba sus pozos oscuros en los azules de Naruto, ¿qué me impide usarlo para encontrarte y traerte de vuelta, aunque sea a rastras? No eres de esas. Sabes que lo hago para que estés bien, no quiero que te pase nada. Si crees que necesito ayuda para defender mi país, te equivocas repuso con orgullo la joven. Lo sé. No es porque no confíe en ti, es porque le prometí a cierto anciano que cuidaría de su nieta cuando me necesitase de verdad reveló Naruto, mientras Kurotsuchi abría sus ojos, sorprendida y emocionada. No solo era mentar que su abuelo se preocupaba por ella, era también que implicaba que realmente Naruto había estado muerto, que no había sido una exageración. Cuando quiso darse cuenta, el rubio salía del lugar en total silencio. Naruto-kuni, dijo la morena, provocando que el rubio se parase para observarla de espaldas, me alegro de que estés vivo y yo me alegro de que tú también lo estés Kuro-chan. Y, tras ese intercambio de despedidas que decían tanto con tan poco, el clon se disolvió en el aire, buscando transmitir de inmediato al original tan importante encargo. Porque ninguno de los Naruto de ese campamento era el original seguía en Nami, entrenándose. Esa era una de las razones por la que no había comenzado la caza de Chikara, necesitaba ponerse en forma, volver a su nivel previo al atentado. Volver a su mejor versión. Apenas dormía, solo entrenaba y preparaba su trampa infalible, su plan para derrotar a un enmascarado invencible. Se encontraba en ese momento colgando de una barra de metal, subiendo y bajando su cuerpo con solo la fuerza de sus musculados hombros, brazos y espalda, mientras a sus pies colgaban de cadenas dos pesadas rocas con sellos de gravedad. Un ejercicio para cincelar su cuerpo que solo un individuo que superó hace mucho los límites del ser humano podía hacer, un ejercicio que repetía cada día desde aquel fatídico momento y que le había vuelto a convertir en un guerrero. Esa chiquilla morena es muy avispada intervino el Kyuubi en el Nean de Naruto. Nunca lo he negado, pero ¿y por qué lo dices? Preguntó el rubio mientras acababa su sesión de ejercicio. ¿Ha visto lo que te llevo diciendo estos meses en solo unos minutos no empieces no pienso parar nunca Naruto, rugió el Kyuubi con fiereza, mientras Naruto fingía ignorarlo y seguía sus sesiones, Naruto, no estás bien, necesitas hablarlo. Teniendo en cuenta lo que hemos perdido contestó Naruto con frialdad, mientras volvía a levantar su cuerpo en la barra, que se encontraba ya al límite de su resistencia, me extraña que sea yo el único sediento de sangre, ni se te ocurra insinuar que no me afecta Naruto. No solo la perdiste tú, estamos unidos, en lo bueno y en lo malo, y el dolor que sentiste yo también lo sentí. Pero lo que estás haciendo últimamente no está bien, estás desquiciado. Tu plan es un suicidio, no sabes las técnicas de ese puto maníaco, solo que tiene mucho chakra y a esos lobos repugnantes, y si tiene algo más. Algo que no hayas previsto, tienes que hacerle caso a esa chica y volver a la alianza. Buscar entre todos una solución. Kurama, ya viste lo que hizo ese cabrón y si vuelve, ya sabes quién será la siguiente. Y si la pierdo, ahí sí que sí, destruiré este mundo por entero, declaró el rubio con furia, y Kurama tuvo que darle la razón en ese punto y si eso pasaba, él también lo haría, y es curioso, y si vuelven a querer usaros como arma ¿qué? Sabes que si vuelvo, no podré moverme de allí. Naruto, no creo que lo intenten y debes perdonar, intentó mediar el Kitsune. Le jodía tener que defender a esos que en su día se aprovecharon de su cachorro, pero no tenía otra si quería protegerle a él. Y a ella. No. Si estamos así es porque me confié. Porque decidí no fiarme de mi instinto. No caeré dos veces en la misma trampa, y mi cabeza solo me dice que me aleje de allí, y que la aleje a ella. Nada me asegura que no la hagan exactamente lo mismo que me hicieron a mí. Eso sin contar que los dos sabemos bien que en esa aldea también nos pueden apuñalar en el corazón sin problemas, concluyó con autoridad, bajando de su barra entre los ruidos de sus cadenas. HMPFI, Kurama gruñó, rabioso. Su Jinchuriki seguía en su cruzada personal, sin atender a razones. Maldita sea, ¿por qué le tuvo que tocar el Uzumaki más cabezota del clan? Como te dé la gana será entonces, cachorro y acaba de una puta vez, que tenemos entrenamiento para tu técnica del juicio final en el monte Myoboku. Viendo lo que es capaz de hacer ese monstruo enmascarado, la necesitarás en perfectas condiciones. Naruto asintió y terminó su repetición, mientras el Kitsune contemplaba preocupado a su cachorro desde su Nean.
Pero lo que más le preocupaba no era si vencería o no a Chikara. Era el estado de ánimo actual de su Jinchuriki. Naruto, la mayoría del tiempo, tras la muerte de Shion, se había mostrado como un ser sin sentimientos. Tras los primeros días durmiendo en su cama vacía, o comiendo solo en el oscuro comedor, su dolor latente poco a poco se había ido fortaleciendo. Ella le había prometido que nunca estaría solo, pero había veces que se sentía así, y sufría. Y el Uzumaki lo había enterrado en el fondo de sí, en lugar de enfrentarlo. Y eso le estaba matando por dentro. La mayoría del tiempo era frío, sin alegría ni pena, un témpano de hielo. Aunque había esperanza, porque había alguien que siempre le sacaba una sonrisa. Por eso solo le preocupaba la mayor parte del tiempo, pero no todo. El verdadero Naruto seguía allí. ¿Dónde habré dejado mi toalla?, se preguntó el rubio con confusión, dándose la vuelta una vez se deshizo de sus pesos. Y, en una silla de bebé, vio la causa. Dos inmensos ojos violeta le observaban con un deje divertido, mientras dos pequeñas manitas sostenían una toalla tan roja como su pelo, que contrastaba con el tono de piel de la fémina, heredado de su madre. La niña de pelo rojo chupeteaba una de las esquinas de la prenda, entretenida, mientras no apartaba sus dos bellísimos pozos violeta de su padre. Shio Uzumaki, lo único en la vida del rubio que había evitado que se lanzase en un viaje suicida de venganza nada más perder a Shion. Naruto se acercó con una gran y sincera sonrisa, hasta llegar a donde su hija, poniéndose en cuclillas para estar a la altura de la silla. ¿Por qué siempre que pierdo algo lo tienes tú? Granuja, preguntó con un tono divertido, contestándole la infante con un gorgojo y una gran sonrisa mientras extendía sus manos para que su padre la upase. Naruto, en ese mismo instante, abandonó su pose de asesino frío, y como el hielo bajo el sol, se deshizo. Con una inmensa y sincera sonrisa, recogió a su hija en sus brazos, mientras ésta tocaba las marcas de bigotes de su padre, arrancándole un suave ronroneo. A esa niña le encantaban esas marcas. Joder Shio, ojalá hablases y si lo hicieses, seguro que este imbécil entendería todo pensó Kurama en su Nean, viendo lo inteligente de la niña. Siempre sabía cómo captar la atención de su padre y robarle una sonrisa. Esa niña era un sol, el sol de un sol, y solo gracias a ella Naruto no había caído en la locura. Es más, el Uzumaki no había dormido ni una sola hora hasta que Kurama descubrió que si lo hacía con la niña al lado, era capaz de relajarse lo suficiente como para conciliar el sueño. La calma en medio de la tormenta del Oji Azul. El rubio se quedó unos segundos mirando a la chiquilla, embobado. Bueno, Shio-chan, creo que te toca estar con la tía Tsunami un poco de la que tu papá entrena. Pero antes sí, Naruto olisqueó el pañal de la niña, descubriendo que Shio traía sorpresa. Buf, antes toca cambiarte declaró mientras seguía riendo, y la niña le devolvía una sonrisa traviesa. Shio Uzumaki. El sol de otro sol que intentaba no apagarse. La única razón para luchar de Naruto. Brum, el sonido del inmenso trueno inundó la solitaria habitación de la torre del Tsuchikage, en el interior de Iwa. Una habitación antes reservada a los altos dignatarios del país, hoy ocupada por un joven pelinegro temido en el mundo entero. Temido por traer muerte y destrucción a cada nación shinobi, por vencer a cada ninja poderoso del continente, por ser sinónimo de desgracia para sus enemigos. Pero toda esa fama se vendría abajo si le viesen ahora. Se encontraba temblando, sentado en una esquina del cuarto en posición fetal, intentando abstraerse. Sus músculos marcados, llenos de cicatrices y recuerdos de batalla, revelaban una fuerte capa de sudor, un sudor frío. El sudor de alguien de verdad aterrado. Brum, otro trueno golpeó el cielo, y el joven se encogió un poco más. Realmente no tenía miedo a las tormentas, incluso de pequeño se paraba a verlas desde el cristal de su cuarto, maravillándose con esos rayos azules contrastando entre los negros nubarrones. Pero, desde la Gran Guerra, era incapaz de no aterrarse con ellas. Y se debía a que a sus oídos no llegaba un simple trueno, llegaba un recuerdo, algo peor. Un rugido. El desafío de la bestia mítica de 10 colas, clamando al cielo tras ser liberado. Cada trueno le trasladaba de nuevo a ese campo de batalla de tierra gris y fría, volvía a ver a ese ser más alto que una montaña de ojos negros como la noche y de irregulares y alargados colmillos invocar un fuego tan ardiente que incineraba a centenares de hombres y mujeres sin problemas. Volvía a ver esos brazos largos de 4 dedos deformes con garras y yemas con forma de ventosa caer sobre los pobres desgraciados que fueron a combatirle, convirtiéndolos en pulpa de color hueso y sangre.
Le recordaba comiéndose a los pobres ninjas desafortunados que se quedaron demasiado cerca, los gritos de terror de esos infortunados al verse devorados. Cualquiera de ellos podría haber sido él. Y por cualquiera de ellos se habría cambiado. Quizás sobrevivir y vencerlo fue su golpe de más mala suerte. Pero, aún así, el trueno no le asustaba ni la mitad de lo que le asustaba lo que venía antes. La estancia se iluminó con una potente luz azul, revelando otro relámpago de esa tormenta. Y el pelinegro sabía que estaba vacía, y así se lo repetía. Pero no era eso lo que veían sus ojos. Sus ojos veían su principal miedo: los fantasmas. Concretamente, los fantasmas de cada enemigo que había matado. Veía sus rostros trémulos, mostrando sus heridas aún sangrantes. Veía esa piel pálida, esas ojeras. Vio al Mizukage, con esa gigantesca herida en el pecho aún sangrando, contemplarle de forma inexpresiva tras esos lentes. Vio a todos esos cazadores Anbu que se convirtieron en cazados por perseguirle, a todos esos hombres, mujeres y niños de tez morena que cayeron en su primer ataque después de la Gran Guerra. Todos le observaban en silencio, y al frente, un joven de cabello negro azabache le observaba. Y sabía que le observaba, a pesar de tener sus cuencas vacías, sangrantes. Y cada vez estaba más cerca. Preso del terror, acudió a lo único que le infundía valor en esas situaciones. Y me aconsejó mi madre y, comenzó a cantar el joven pelinegro, con una voz apagada, casi al borde del llanto, que comprara un barco con buenos remos, para irme de aventuras y para él no era una canción cualquiera. Esa canción le evocaba cuando de pequeño, en las oscuras y solitarias noches de Konoha, se colaba en la habitación de su madre, huyendo de su miedo a esos fantasmas que ni en su imaginación infantil eran tan terroríficos como ahora. Recordaba cómo su madre le envolvía con sus suaves brazos, y él apoyaba su rostro en su pecho, dejándose adormilar por ese pelo rojo que olía al mismo paraíso. La sensación de calidez, de sentirse protegido y de sentirse amado de verdad. Y ella, con una sonrisa y esos bellos ojos violeta brillando, le cantaba una canción sobre un valiente marinero que volvía al hogar. Una canción de cuna de su denostado clan, que era su letanía de valor cuando la noche era más oscura y aquellos a los que había enviado con Shinigami demasiado pronto aparecían para llevarle con ellos. Notaba como ese pelinegro sin ojos, que un día reconoció como su mejor amigo, tenía su mano a escasos centímetros de sus cuencas, y solo pudo reforzar más su posición fetal y seguir cantando. Y así podría llegar a lo más alto, y guiar en una noble dirección mi navío. Y luego mantener el curso hacia mi refugio, y vencer a todos mis enemigos y, terminó de entonar, cerrando con fuerza sus ojos. Pero cuando los abrió no estaba en su cuarto. Y no sabría decir si era un lugar mejor y puede que ya no hubiese truenos, ni esos fantasmas de su culpabilidad atormentándole, pero el frío se metía en sus huesos, y notaba incluso cómo los arañaba. Tardó unos segundos en identificar dónde estaba. Esas casas de piedra derruida, el sonido del mar embravecido a lo lejos, la bruma que parecía dibujar espectros a su alrededor, los ruidos parecidos a lamentos que salían de cada edificio ruinoso y las ruinas del hogar de su clan. Su paraje mental. Anduvo, ya habiendo conseguido centrarse, rumbo a la plaza central, donde sabía que se encontraba quien le había convocado. Y la encontró en el centro de la plaza, con esas argollas al cuello y muñecas. Una bellísima mujer de ojos violeta, pelo rojo como el fuego y piel nívea, de cuerpo de apetecibles curvas, vestida con un kimono ajustado beige sin la más mínima mancha, le observaba con una tierna sonrisa, invitándole a acercarse. «Mi pobre Sochi, ¿tienes miedo a la oscuridad?», preguntó con esos canosos labios y un tono amoroso, como el que usaba una madre con su hijo. «Ven con Kaa-chan, yo te cantaré esa canción de cuna de nuestros ancestros y», le ofreció, tendiéndole la mano. El pelinegro se acercó a ella con serenidad, sin despegar sus orbes oscuros de los de la mujer. Y, cuando estuvo cerca, la agarró del cuello con fuerza, levantándola del suelo. «Te dije que no volvieses a hacer eso, madre. Ya tuve un padre y una madre, los quería y ambos murieron. Tú no eres más que un huésped indeseado, un parásito», declaró, mientras apretaba su agarre y la mujer luchaba por respirar. «No me obligues a redecorar tu castigo con imágenes de la gente que amaste muriendo», y, finalizó, soltando a la mujer, que cayó de rodillas al suelo entre toses, mientras su aspecto cambiaba radicalmente. Sus dientes y garras crecieron, su piel se cubrió de un espeso pelaje negro, sus ojos se volvieron de un amenazador carmesí, sus facciones se animalizaron. Pronto se convirtió en una loba de 2 metros de altura, con 10 colas a su espalda.
¿Podrías no ser tan brusco, Ichikara-kuni?, se quejó el demonio. Te recuerdo que te he sacado de esa pequeña reunión de viejos amigos de tu cuarto y no soy un parásito, más bien soy un simbionte. Ambos nos beneficiamos del otro y podríamos beneficiarnos mucho más si me dejases materializarme junto a ti y acompañarte por las noches y para dormir, o lo que surja y, nadie te pidió ayuda, madre. Y no sería tan brusco si tuviese que castigarte por portarte tan mal últimamente y, no sé a lo que te refieres, te recuerdo que obedecí tus órdenes, comentó con un tono de burla la loba. Tráelo a mi presencia, madre. Es la hora, claro, y eso se traduce en ve a su hogar, mata a su mujer, pierde más de la mitad de tus colas que tardarás años en recuperar y vuelve sin Naruto Uzumaki. A veces para hacer la tortilla hay que romper algunos huevos. Sochi, déjate de chorradas si no quieres enfadarme de verdad, espetó el pelinegro con furia, mientras la loba instintivamente daba un paso atrás. Podrías perfectamente haber dado el mensaje y solo amenazado, o haberme traído a la mujer como rehén. No quiero que sufra como yo, quiero luchar contra él y reclamar lo que es mío, nada más. Lo que me parece es que tu objetivo no era traerme a Naruto Uzumaki, sino matarla en uno de tus ridículos arranques de celos. Tomó a la loba por su hocico con violencia. ¿Acaso has estado pensando en un hombre que no sea yo? No sé a lo que te refieres, Sochi, se defendió la loba, liberándose del agarre. Técnicamente, no hay diferencia entre vosotros dos, pero no te negaré que me carcome verle viviendo feliz, verle con otra en lugar de cumplir su propósito, y por eso decidí arrebatárselo todo. Él debe de cumplir su destino, él también tiene que sufrir como tú. Y ahora ya lo tienes, ¿no has recibido a esos patéticos fanáticos marcados con las espirales Uzumaki? Sí, y es para que yo vaya a él. Ya oíste a la bruja, madre. Él vendrá a mí, y tendré mi gran batalla. Si voy yo, puede que no se cumpla, maldita sea, y no siempre llueve a gusto de todos. Chikara-kun, y quizás debamos de volver a verlo para recordarle su deber y, sugirió la loba, relamiéndose la esciba. A mí me parece que esto lo haces solo por volver a verlo. ¿De parte de quién estás?, preguntó el pelinegro, sospechando de su huésped. De nuestro clan, Sochi. De nuestro clan. Naruto-kun es un Uzumaki pura sangre. Y todos los hombres pura sangre Uzumaki son bios. Chikara la observó con el ceño fruncido, y salió de su paraje mental con la furia corriendo por sus venas. Puede que fuese esa conversación, la adrenalina, o simplemente que ya se había acostumbrado al retumbar de los truenos, pero ya no había fantasmas. Ya no oía rugir a esa bestia mitológica de 10 colas. Solo quedaban los truenos. Sintió un pico de chakra en el horizonte, en dirección a la frontera con Konoha. Era el chakra de Kurama, eso lo tenía claro. Y el rugido que trajo el viento, que esta vez no era producto de su mente enferma, le confirmó sus sospechas. Salió al balcón de su habitación, sintiendo como el viento hacía golpear el agua de lluvia con fuerza contra su rostro y torso desnudos. Y él rugió también al horizonte, desafiando a todo. A los truenos, a sus recuerdos, a sus fantasmas. Y en su interior, madre aulló con fuerza, uniéndose al desafío. Óyeme, Naruto Uzumaki, si quieres que vaya a arrancarte los ojos, puedo hacerlo. Gritó con rabia, con puro fanatismo. Un relámpago iluminó al líder sectario, mostrando una imagen aterradora, con unos fulgurantes ojos rojos observando el horizonte, unas garras desarrolladas y unos colmillos afilados. Que me oiga cada hombre, mujer, niño y bestia de este mundo. Soy Chikara, el poder marcará mi vida, no el miedo. Soy Chikara, y no tengo miedo. Sakura llegó al lindero del bosque, todavía sin borrar su sonrisa de incredulidad. Ese vaca era un maldito genio. Konoha, Kumo, Suna y Kiri, así como las naciones menores, habían destinado millones de ryu al rastreo del Jinchuriki. Habían buscado con sus mejores rastreadores en las recónditas montañas de Inokuni y del norte de Kumo, en las apartadas islas del país del mar, en los indómitos bosques de las fronteras, en el desierto interminable de Suna, y todo infructuosamente. Y lo fue porque todos, a la hora de rastrearlo, ella incluida, plantearon la búsqueda como la caza de un ninja corriente. Pero Naruto no era un ninja corriente, era el vaca número 1 en sorprender. Casi se cae de espaldas en medio del banco cuando cotejó los comprobantes de las donaciones al orfanato y vio que se donaba el dinero desde Inami. Nami no Kuni, ¿a dónde podías llegar en carreta en menos de una semana por menos de 10 ryu? Y sabía que tenía que ser él, era exactamente la misma cantidad que donaba el rubio, solo que fraccionada para no levantar sospechas, y ordenada en última instancia por Tazuna, el arquitecto de Nami no Kuni.
Obviamente, no solo no le dijo nada a Lokage para asegurarse de que nadie se inmiscuyese en su necesaria conversación con Naruto, sino para evitar que el peliplateado se practicase el seppuku en el mismo escritorio cuando supiese que había invertido una fortuna cuando bastaba una semana a pie en dirección este para dar con su pista, y con esa sonrisa, en parte motivada por la ironía, en parte por ver el nombre de su amado Ojiazul presidiendo la entrada del puente, como si fuese una señal, entró en Nami. Hace poco que había amanecido, por lo que las calles todavía no mostraban toda la actividad que debían, cosa que agradeció la pelirrosada, que ante todo quería pasar desapercibida. Aunque le extrañó que un par de hombres de pelo castaño y ojos negros se la quedasen mirando sorprendidos, completamente en silencio, para luego correr a un callejón. Demonios, creía que había mejorado físicamente, pero viendo a esos hombres huir, esa sensación de ser observada aumentó a medida de que se aproximaba a la casa de Tazuna. Una mujer de proporciones exageradas que no sabía por qué despertaba en ella un fuerte instinto asesino, un hombre obeso que aún mirándola con los ojos como platos no paró de comer un tazón de ramen, e incluso un hombre rubio con un peinado y ropas perturbadoramente similares a las de Sasuke Uchiha. Todos mirándola asombrados. Incluso cuando llamó a la puerta del hogar, un perro callejero de pelaje rojizo y una extraña apariencia de inteligencia que descansaba en su puerta la contempló con sorpresa, sin acercarse. Un joven adolescente de cabello castaño medio dormido abrió la puerta. Buenos días, comenzó a saludarla Aruno, reconociendo a su interlocutor. Vaya Inari, qué grande estás, comentó amistosamente, pero se volvió a incomodar cuando, incluso el joven, la miró con incredulidad. ¿Sai Sakura-san? ¿Tú también te sorprendes? Me estáis empezando a preocupar, ya van unos cuantos transeúntes que reaccionan igual y ¿te importa que pase? No y pasa, espera que aviso, contestó el joven, mientras la pelirrosada atravesaba el pórtico de entrada. Kaa-chan, Oji-san, Sakura Aruno está aquí, anunció, remarcando el nombre de la kunoichi, lo que la hizo empezar a sospechar que había dado en el clavo al ir a esa casa. Pero eso no explicaba lo de los transeúntes perturbadores. Ni cómo podía tener tan mal gusto ese hombre imitador de Sasuke ya puesto si se fijó en que el perro de la entrada se escabulló hacia dentro de la casa con rapidez, y, para su sorpresa, sin hacer el más mínimo ruido ni ser expulsado por mano de la familia anfitriona. Sakura-san, exclamó con alegría Tsunami, mientras se aproximaba a la Aruno, no te esperábamos, pasa conmigo al salón de la que llega mi padre. Sakura agradeció la cortesía y observó a la mujer mientras se aproximaban a los asientos. La pelinegra seguía igual, parecía que para ella el tiempo no pasaba, pero lo que más le llamó la atención fue lo que sujetaba en brazos. Acurrucada en los brazos de Tsunami, y sin despegar sus brillantes ojos violetas de Sakura, una niña pelirroja de no más de 6 meses observaba a la Aruno con muchísima curiosidad. Era una niña preciosa, de inmediato Sakura se fijó en ella, y más aún cuando la sonrió con un adorable gorgojo. Una sonrisa preciosa y, a la vez, extrañamente familiar y... ¿Tsunami-san, es suya la niña? Preguntó, mientras no pudo evitar devolverle la sonrisa a ese angelito de cabello rojo. Llámame Tsunami, Sakura, que todo queda muy formal, contestó con naturalidad la morena, y, para mi desgracia, no es mi hija, es de un amigo. Aunque estoy pensando en secuestrarte, ¿qué opinas, Shio? Preguntó con una inmensa sonrisa la mayor, mientras miraba a la niña, que volvió a reír. Shio y como la marea y, se dijo a sí misma Sakura. Era un nombre extraño, pero le pareció precioso, muy original. La niña la volvió a mirar y extendió sus pequeñas manitas hacia la Aruno, como intentando alcanzarla. Pero a mí me suena que también significa otra cosa y, se dijo Suiner con un gesto de fastidio. Lo tenía en la punta de la lengua, pero no salía y, sí, creo que viene de ahí y parece que le has caído bien. ¿Quieres ir con Sakura? Le preguntó Tsunami a la niña, que siguió con su gesto de las manitas. ¿Quieres? Pues por supuesto, contestó una enternecida Sakura. ¿Cómo le iba a decir que no a ese ángel? Con esa sonrisa la tenía conquistada desde el primer minuto. La tomó en sus brazos con cuidado, y se rió cuando la niña fue directamente a jugar con su cabello, que al parecer le había llamado mucho la atención. Estuvo hablando de temas triviales con la morena mientras la niña jugueteaba también con el colgante, que extrañamente parecía también llamarla mucho la atención, hasta que apareció un serio Tazuna en la puerta del salón. Sakura-san. Es un placer verla, comentó con una extraña formalidad el arquitecto, supongo que querrá hablar conmigo, ¿no?
Si no es molestia, Tazuna-san, me interesaría, contestó la Haruno con la misma formalidad, para luego dirigirse a Shio. Bueno, Shio, ha sido un placer, le dijo Sakura a la pequeña, mientras la acunaba un poco en sus brazos. La niña se la quedó mirando con esos ojos violetas tan bellos, mientras enredaba con su chupete. Me da que vas a ser una niña preciosa, me dan ganas de secuestrarte a mí también, declaró con una sonrisa, y la niña emitió un adorable gorgojo mientras Tsunami volvía a sostenerla. Si hubiese sido por Sakura, habría pasado más tiempo con esa niña. No sabía por qué, pero la había cautivado desde el primer momento, y si las circunstancias fuesen otras habría indagado más sobre su identidad. No tuvo que usar su modo Zenin para percibir chakra en ella. Mucho para ser un bebé de solo 6 meses. Y su Iner seguía ensimismada, pensando en a qué le sonaba el nombre, y por qué lo relacionaba con Konoha, y llegó al despacho del constructor, que cerró la puerta para obtener privacidad. Para sorpresa de la Haruno, el perro de pelaje rojizo está allí, sentado en una esquina del cuarto, atento a todo. Sakura lo ignoró y se sentó dándole la espalda en una de las sillas, mientras Tazuna lo hizo en la de enfrente. Tras unos segundos de tenso silencio, en los que la Haruno no apartó sus orbes verdes de su interlocutor, el viejo constructor decidió hablar. Bueno, ¿y qué le trae por mi casa a una prominente médico como usted, Sakura-san? Preguntó con cierto tono nervioso. Lo sabes muy bien, Tazuna, y he venido a por él, anunció la joven Kunoichi, mientras el constructor se tensaba. ¿A por él? Repitió el constructor, adoptando su mejor cara de póker. Puede que todo fuese un farol, o que no se refiriese precisamente al rubio, y no entiendo a qué se refiere, Haruno-sama ¿vale? Empezaba a quedarle claro al viejo porque no ganaba nunca en las timbas con sus amigos y, Tazuna, dejémonos de rodeos. Sé que has estado contribuyendo al orfanato de Konoha regularmente con grandes sumas de dinero, lo cual es extraño teniendo en cuenta que ya tenéis un orfanato aquí y Tazuna iba a intervenir para decir que donaba a ambos, que era muy generoso, la excusa que fuese necesaria, pero es mucho más sospechoso que sea exactamente la misma cantidad que donaba Naruto, y que justo empezases al poco de desaparecer las suyas, y sé que está aquí, Tazuna. Y, el rostro del viejo constructor se endureció de pronto. Incluso el perro a su espalda pareció tensarse. El arquitecto se levantó con pesadez, abrió el cajón de un archivador cercano y sacó una botella de sal y un vaso, para luego volver a su silla y servirse un trago, que se bebió de golpe. ¿Qué piensas hacer si te digo dónde está? Porque nada me impide avisarle para que vuelva a desaparecer. Tazuna, y no vengo con intenciones hostiles si es lo que temes, sí, anunció la pelirrosada, aunque luego tuvo que corregir, bueno, si realmente, pero por asuntos personales nuestros, no vengo como enviada de la hoja. Una vez le dé un buen coscorrón por vaca, solo quiero hablar con él. Es para cumplir una vieja promesa, te lo juro. Tazuna analizó el rostro de la Kunoichi. Sus palabras parecían sinceras, pero el tono de voz fue lo que más le llamó la atención. Denotaba enfado, sobre todo cuando mencionó ese coscorrón, pero también transmitía necesidad, añoranza. Como si fuese vital para ella encontrarlo, no para la aldea de la hoja. Incluso como si estuviese dispuesta a suplicarlo, a pesar del orgullo que claramente desprendía una médico de su nivel. Quería creerla, pero no sabía si revelándole la verdad metería en más problemas al chico. Ya era testigo de lo mal que lo estaba pasando estos meses, de su hundimiento que solo esa niña pelirroja evitaba que fuese completo. Recordaba cómo apareció uno de sus clones manchado de sangre, con esa niña en brazos, pidiendo a Tsunami que la cuidase. Cómo, con una mueca de puro dolor, anunció que su madre había muerto en un ataque a la cabaña. Y, desde entonces, Naruto pasaba por una fuerte depresión, eso era evidente, y nadie conseguía sacarle definitivamente del bache. Por eso dudaba. A lo mejor la pelirrosada era lo que menos necesitaba ahora. O lo que más, viendo el tono de su voz. Dirigió con disimulo su mirada al perro de color rojizo, que observaba a la Haruno con interés. Chiquilla, y voy a fiarme de ti, quizás tú puedas hacerle ver la luz a ese imbécil de mi cachorro, y a peor no vamos a ir, desde luego, y, pensó Kurama, dentro de su enge perro y seguro en su excelente disfraz, para luego asentir al constructor. Está bien, y has llegado desde el gran puente Naruto, ¿no? Preguntó con seriedad el hombre, a lo que Sakura asintió con ansia. Vuelve al punto donde se une al continente, y sigue el camino sur hasta dar a tu derecha con una senda que se adentra en el bosque.
Continúa por allí y encontrarás lo que buscas y Sakura agradeció de veras la ayuda y se apresuró a ir. Y Sakura y te deseo suerte y si es verdad lo que dices, a él también le hace falta hablar y, concedió con pesadumbre el anciano, asintiendo con confusión la Haruno. La joven se dirigió a la salida, no sin antes despedirse del resto de la familia, en particular de cierta niña pelirroja. Espero volver a verte preciosa, le dijo con cariño a la bebé, para luego dirigirse a Tsunami, sus padres tienen que estar orgullosos de ella, es un sol. Lo están y te lo puedo asegurar y, declaró la morena, extrañando a la Ojihade por el tono apesadumbrado de sus palabras, no te distraigas más, y saluda a Naruto-kun de mi parte. Dile que no tengo problema en seguir haciéndole el favor un par de días más, que yo encantada y él lo entenderá y, Sakura asintió con confusión y salió del hogar en dirección a su destino, mientras Tazuna y el legendario zorro disfrazado hablaban. Bueno, ya no hay más que hacer y, enunció al viento el constructor, el ariete ha tocado el muro y, añadió Kurama, dame un poco de ese sake, que me hará falta para aguantar al Gaki en el monte Myoboku. Un cansado Naruto contemplaba el resultado de su entrenamiento. Su técnica final, una técnica que requería de su guadaña y de un entorno de entrenamiento apartado, un lugar donde ni los ninjas sensores pudiesen sentir ese espectacular pulso de chakra. Una técnica que solo podía ensayar en el monte Myoboku, y que estaba destinada a ser su último recurso contra el enmascarado que ahora protagonizaba sus pesadillas. Su entrenamiento no era en absoluto sencillo. Su técnica, demandante de una cantidad inmensa de energía, requería para empezar de unos conductos de chakra lo suficientemente fuertes como para no explotar al usarla. A pesar de su ya de por sí potente sistema de chakra, Naruto necesitó al inicio de estos meses de práctica reforzar los conductos de su brazo derecho, forzando sus puntos de chakra hasta sentir el dolor y luego manteniéndolos así el máximo tiempo posible. Más de una vez se había excedido, y requerido de la ayuda de Maipa para reparar los daños, pero actualmente ya podía usar su técnica sin miedo a que reventarse su brazo como una piñata. Cierto es que todavía la usaba contenida, sobre todo porque si la usaba a pleno rendimiento se quedaría indefenso y podría ser atacado en ese momento por su auténtico objetivo, pero los 3 kilómetros de tierra calcinada a su alrededor demostraban que esa técnica sería suficiente. Una técnica monstruosa para matar a un monstruo. Le intranquilizaba aún así estar tan lejos de Shio, pero en ese sentido había tomado unas precauciones brutales. No solo había dejado allí a Kurama con un enge, vigilante, sino que había poblado la ciudad y los alrededores del hogar de Tazuna con clones disfrazados. Había usado a los más leales y autosuficientes, desde sus clones bocazas al clon gordo, el transformista de género confuso y al imitador del Teme. Todos con una orden clara. Al más mínimo indicio de peligro, usar la convocación inversa con Shio y la familia del constructor para llevarlos sanos y salvos al monte Myoboku. Incluso, si algún asaltante se conseguía escabullir matando a alguno de los guardias, Naruto lo sabría de inmediato y se transportaría con su hija. Y de ahí que se sorprendiese cuando uno de sus clones bocazas se disolviese, transmitiéndole la persona a la que vio en Nami. Sakura-chan. En un primer momento maldijo a su clon por ser tan indiscreto. Joder, porque era completamente inverosímil pensar que Naruto había camuflado decenas de clones allí disfrazados de habitantes de Nami, que si no Sakura lo había descubierto con solo ver esa expresión de idiocia que adoptó su copia. Pero luego, su corazón se comenzó a desacompañar, ansioso. ¿Qué era eso? ¿Por qué estaba tan nervioso? Solo tenía que volver, llevarse a Shio y buscar un nuevo hogar y bueno no, realmente no podía. Para empezar, llevaba 6 meses preparando esa trampa infalible, 6 meses de preparativos que no podía volver a empezar de cero y así que podría simplemente desaparecer un tiempo, hasta que la joven se cansase y se marchase. No, tampoco era una buena opción, Sakura-chan era terca como ella sola, sería capaz de hacer guardia en ese bosque años y sin contar que ese traidor de 9 colas le debía de haber revelado dónde estaba afincado, viendo que la Haruno había salido disparada en esa dirección. Y, ahondando en su reacción y quería de verdad evitarla, sabía que le traería problemas volver a verla, y a su mente venían las consecuencias de su último momento de debilidad a la hora de decidir sobre la seguridad de una persona, pero una gran parte de él le reclamaba volver a verla. Era extraño, hacía mucho que no se sentía nervioso. En estos meses, fuera de sus momentos con Shio, había matado cada sentimiento. No solo porque serían una debilidad frente a Chikara, sino porque, cada vez que afloraban, volvía el dolor. Dolor por la pérdida, añoranza. Recuerdos. Y ahora, a pesar de sus esfuerzos, su corazón se desbocaba. ¿Qué era eso?
Fuese lo que fuese, no tenía mucha opción. Debía ir al encuentro de Sakura Haruno. Su ex compañera de equipo. Su diosa de ojos verdes. Sakura siguió las indicaciones del constructor, confiada en que le había dicho la verdad. Vamos, no solo le transmitió esa sensación, sino que no ganaba nada con mentir. ¿Que iba a abandonar su casa de la que la Haruno iba y volvía? Anduvo por la carretera sur hasta hallar ese sendero, y atravesó la arboleda, nerviosa. Demonios, su corazón iba a estallar. ¿En serio iba a encontrarle? ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo reaccionaría él? Eran demasiadas dudas, dudas que en un pasado quizás la hubiesen detenido, pero no ahora. Era consciente de que ese reencuentro podía ser mejor, sin una orden de captura de Konoha y la imperiosa necesidad del mundo de su ayuda, por ejemplo, pero para ella era un momento muy emotivo. Después de un año separados, después de que ese vaca le volviese a dar la motivación para mejorar y realizarse, después de haber sido una pieza clave en la fama actual de la Kunoichi, volvería a verle. Mil emociones se entremezclaban, y la obligaban a rearmar sus ideas. Quería abrazarlo, besarlo, abroncarlo, apalizarlo pero, ante todo, quería estar con él. ¿Sería verdad lo que dijo el Shinju? Surgió en su mente la posibilidad de encontrarle con una vida hecha y una mujer, y tuvo que esforzarse en negarlo. Se había jurado cumplir su promesa, y ella no daría marcha atrás en eso por miedo. Si se encontraba con Naruto rehaciendo su vida, cumpliría sus deberes de Kunoichi y luego se encargaría de recoger cada pedazo de su corazón e intentar repararlo en otra parte. Pero no fallaría en su promesa. Tras andar unos minutos, llegó a una cabaña en medio del bosque, una cabaña de aspecto cuidado, bastante acogedora si le permitían añadir. Le extrañó no ver a Naruto, solo a una familia de campesinos. Un hombre, una mujer y dos niños que hacían sus quehaceres despreocupadamente. Se preguntó si quizás se había confundido, o si el lugar que buscaba estaba cerca de allí, así que decidió resolver sus dudas preguntando a esos labriegos. Pero, cuando se iba a aproximar, el hombre de la familia le hizo una señal para que parase, justo fuera de su recinto, mientras todos los miembros de la familia la miraban con una incómoda intensidad y en completo silencio. Iba a preguntar, pero el hombre solo señaló hacia un camino lateral, uno que conducía al mar. ¿Por qué iba a ir allí? ¿Y cómo sabía ese hombre que debía de ir allí? Todas esas dudas pareció captarlas el campesino, que con una sonrisa se disolvió en el aire, mientras el resto de miembros de la familia ni se inmutaban con ese suceso y seguían con sus quehaceres. A Sakura no le hizo falta pensar mucho para saber que era un Kage Bunshin con un Enge. Y todos sabían que eran la especialidad de Naruto Uzumaki. Con el corazón palpitando, siguió las indicaciones del clon hasta llegar a la playa y allí esperó. Naruto, su vaca, estaba de camino. Preparó su equipo y sacó un par de píldoras de soldado por si las moscas. Una mujer siempre tiene que estar preparada, como le decía su maestra a menudo. Naruto saltaba de árbol en árbol, con su corazón latiendo con fuerza. Maldita sea, tenía que controlarse, o si no podría acabar diciendo alguna estupidez. Su plan era claro. Mostrarse frío, distante, y espantarla. Alejarla del peligro, otra vez. No iba a negar que le sorprendía que, tras un año y medio, le hubiese encontrado. Quizás, cuando se fue, subestimó por primera vez en su vida a la Kunoichi de pelo rosado. Nunca más lo haría, eso lo tenía claro. Pero ahora, por su bien, debía de volver a decidir por ella, alejarla de él. Alejarla del peligro. Pero esos pensamientos eran como la voz de Iruka Sensei en las clases de la academia mientras el Uzumaki miraba por la ventana muerto de aburrimiento. Entraban por un oído, y salían por el otro. Si quisiese dar la sensación de distancia, no se habría arreglado tanto. A sus botas militares de entrenamiento y su clásico pantalón de chandal negro con rebordes naranjas se había unido una camiseta azul marino limpia de la mugre que traía del entrenamiento reciente. Joder, incluso había pasado por su casa a por la capa de su padre, como si quisiese impresionarla o algo. De verdad, que se sentía como un espectador de su propia vida a veces. Llegó a la playa, y allí la vio. Y todos sus planes se fueron definitivamente al traste. Estaba, sencillamente, arrebatadora. No era lo mismo verla a través de un clon que verla en directo. El pelo lleno de ese color rosa que le encantaba llegaba casi hasta su cintura, con un ligero flequillo abierto en su preciosa frente. Y esos jares mirándole fijamente, transmitiéndole en un descuido calidez, descuido porque la joven enseguida intentó adoptar una pose de profesionalidad. Iba vestida con el uniforme de Jounin de la hoja, así que se imaginaba ya por qué estaba aquí.
pero le daba igual. Si hubiese querido dar una sensación distante, no la habría repasado de arriba a abajo, y menos aún se habría mostrado alegre. Incluso siguió con esa sonrisa que no era capaz de combatir cuando la kunoichi adoptó una pose de batalla. Bien Naruto, sigue el plan. Frialdad, pasotismo. Piensa en Sasuke teme, pensó Naruto, para luego hablar, ¿sueles actuar así cada vez que llegas a casa de alguien? Declaró sin borrar esa sonrisa, ¿en serio eso es hacer como él teme? Sasuke no diría esto ni en 1.000.000 de años y, Uzumaki Naruto, he venido a devolverte a la aldea para tu juicio por deserción, asesinato y atentado. Ríndete ahora y la aldea lo tendrá en cuenta, respondió Sakura, parece enfadada y bien, ahora la digo que no me haga perder el tiempo y me vuelvo por donde Eri, pensó Naruto, pero las palabras le salieron solas, por mucho que me encantaría ir a cualquier parte contigo, me parece que voy a tener que rechazarlo, Sakura-chan, respondió Naruto mientras se rascaba la nuca, pero ¿qué cojones ha sido eso, Tebayo? Vaca, se regañó a sí mismo. Naruto, por favor, no lo pongas más difícil. Entrégate. Lo siento, Sakura-chan, pero si has venido a eso me parece que te irás sin nada, no pienso volver. Uzumaki Naruto, si no quieres volver por las buenas, será por las malas, contestó Sakura mientras Naruto adoptaba una expresión más seria. Así que quieres pelea ahí, pensó Naruto con picardía. Era un farol, seguro, tendrá que ser por las malas, Sakura-chan, repuso Naruto al tiempo que adoptaba una pose de defensa y dejaba su capa de llamas rojas a un lado, veamos cuánto has mejorado, Jounin de Konoha. Se quedaron mirándose unos tensos segundos. Cualquiera pensaría que el Uzumaki estaba acechando para atacar, pero realmente estaba en su propio debate. Creo que está cabreada, mocoso intervino Kurama, que había permanecido riéndose en silencio por la torpeza de su Jinchuriki toda la conversación. Tú calla traidor, por tu culpa estamos así, acusó el ojiazul a Subihu, no os costaba nada a ti y al viejo cerrar la boca y perderme el espectáculo de cómo barre contigo el suelo. Era lo mejor de tus viejos tiempos y, Sakura-chan no está enfadada, solo es una posi, intentó aclarar Naruto, pero tuvo que agacharse para esquivar un puñetazo. La pelirrosada se había lanzado al ataque. ¿Te esperabas, después de acostarte con ella e irte dejándola sola, una reacción diferente? Declaró el Biju con ironía, mientras se recostaba para ver el espectáculo. Había apostado por la chiquilla, esperaba no equivocarse.